sé yo. Córteme, no puedo ser tan pelotudo. Está bueno eso, pero bueno, ya está. ¿Qué va a hacer? Yo soy muy atenta, además, se puede inferir de estos señalamientos. Bueno, entonces, no sé, ¿alguna otra quieren compartir, digamos, algo más? O pasamos ya, vamos a ver lo de la entrevista, vamos a volver sobre estos temas igual. A ver, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Porque nosotros todavía no la tenemos la entrevista, pero sí tenemos diseñada una entrevista, pero no es que nos pusimos a hacerles entrevistas a los que a nosotros nos interesan, que son los estudiantes. Pero estábamos pensando y teníamos dudas si todo el laburo previo de mandar audios, ir consultando, qué es lo que nos llevó, porque nosotros estamos trabajando sobre un tema que realmente no teníamos ni idea, no sabíamos de qué se trataba. Y hubo todo un laburo que se hizo para saber, para poder empezar a ver dónde poner la vista, a qué darle pelota. Y todo ese laburo se hizo a través de audios con gente que sí trabaja en el tema. En función de todo eso, se fueron siempre limando y después fueron preguntas más específicas, ¿sí?, a esas mismas personas. Y lo que pensábamos era porque la realidad es que con todo eso es que nosotros llegamos a ir recopilando el material que tenemos y con todo eso es que vamos a abordar las entrevistas. Entonces, como no vamos a poder estar haciendo ni observación participante, ni observación, ni nada, porque estamos siempre desde casa, lo que podemos llegar a hacer es alguna videollamada. La pregunta concreta es, ¿todo ese laburo anterior se puede poner? Porque en realidad el laburo final de la entrevista, la observación, todo eso no lo vamos a tener. Sí, por ahí vamos a tener algunas entrevistas, pero como para que no estén sueltas así locas, poder relacionarlo con todo ese laburo anterior. Claro, o sea, todo lo que están señalando que elaboraron, digamos, o sea, como parte de la previa, en realidad es parte de la investigación. Es lo mismo, digamos, o sea, que hubieras hecho empezando a ir al campo, ¿no? Y entonces a tener todas estas, digamos, conversaciones que no son conversaciones quizás muy largas, digamos, o sea, capaz conversaciones, digamos, más informales que hacen justamente a la investigación. Entonces, ahí el tema, digamos, o sea, es podés reconstruir, digamos, o sea, ese trabajo como parte, digamos, o sea, de una técnica no directiva, y sí, lo podés hacer, digamos, siempre y cuando lo hayas hecho en función de justamente de un objetivo no directivo, digamos, o sea, de no hacer un cuestionario, y todo eso que hablás, aparentemente, digamos, o sea, tiene mucha riqueza en ese sentido. Vos lo podrías trabajar, digamos, como tal, más allá de que no sea la situación, digamos, o sea, formal de entrevista. En relación... Sí. No, que lo que yo estaba pensando hace unos días es que si bien eso pasó, no es que hubo una entrevista ni nada escrito, uno conociendo o más o menos sabiendo de quiénes se trata, la persona con la que vas a tratar, uno hace más foco en qué tipo de preguntas hacer y qué no. Y va más bien pensando qué tipo de preguntas o qué tipo de datos vas a buscar con una persona y qué tipos de otros datos vas a buscar con otra persona. Eso sí está. Eso uno no, digamos, no es, sí, a ver qué pasa. Digamos, yo a Viviana, que es inspectora y que sé del palo y que sé cómo la labura y cómo la milita, hay cosas que le voy a preguntar por una confianza o por es la que me dijo, escúchame, desde el 2015, 2016 al 2017, al 2019, no leas nada, sobre todo todos los comunicados de 2017, y realmente cuando hay cosas que a mí me hacían ruido, que pasaban de comunicados que decían del 2017, que como que hacían ruido con anteriores o con posteriores, y le fui a preguntar a ella, che, ¿qué pasa con esto? No se lo pregunté a la pibita que es EOE, que digo, ¿eso se pone o eso uno lo hace como
No, eso a mí me parece que, digamos, eso obviamente que forma parte, digamos, o sea, de ir afinando, digamos, o sea, y entendiendo, digamos, o sea, de qué se trata, más si decís un tema del que no tenías ninguna vinculación, y aprendiendo, digamos, o sea, a preguntar. En sí, digamos, o sea, no es, no, digamos, no lo vamos a trabajar, digamos, tanto en términos de una entrevista no directiva, porque justamente vos lo que estás yendo es a cuestiones muy puntuales que te obligan a afinar información, a reponer, digamos, o sea, algunas cosas que te faltan para ir entendiendo. Pero el punto, digamos, o sea, de la entrevista no directiva es justamente poder ver cuando tus propios interlocutores, no vos, digamos, te van llevando a cosas que vos no tenías previstas. Entonces, que te están haciendo vínculos con cuestiones que no habías considerado en forma previa. Sí, eso pasó también, claro, buenísimo. Bueno, si, digamos, en la medida que eso, digamos, o sea, esté garantizado y que yo, trabajalo, digamos, de esa forma y toda esa información previa y todo ese, digamos, o sea, esa construcción de una entrada al campo es muy importante, digamos, o sea, y en general es muy rica también, digamos, cuando se hacen, digamos, tanto en forma presencial como en forma virtualizada, digamos. Y la cuestión que te decía de la observación, lo que estamos haciendo acá digamos, como ejercicio es justamente cuando tengan la oportunidad de hacer una entrevista por videocámara, por Zoom, por etcétera, o si tenés, digamos, o sea, la posibilidad de poder recuperar a través de tus interlocutores espacios o fotos, o el registro de observación lo podés hacer sobre eso. Entonces, digamos, ahí hay que armar, digamos, o sea, si se quiere, digamos, una cosa, una estrategia de aproximación, porque efectivamente no estamos haciendo, digamos, o sea, una observación participante clásica, pero sí podemos generar alguna instancia. Y si no se puede, no se puede, y lo explicitarás y dirá, mira, tratamos, pero no hubo, digamos, o sea, o no nos sentíamos con la confianza necesaria, o lo que sea, y no hay ningún problema. La cuestión es, si se puede, genial, porque, digamos, o sea, en general aporta información que está muy buena, aunque está claro que por toda esta cuestión de la virtualización, la cuestión de lo testimonial tiene mucho más peso que lo que tiene la observación, que tiene que ver con las prácticas. Entonces, cómo reponer las prácticas, eso es el gran desafío de las estrategias de investigación cualitativa virtualizada, que es cómo hacemos para reponer las prácticas de nuestros interlocutores. Porque testimonio, discurso, etcétera, nos va a sobrar. El tema, digamos, o sea, es que vamos a estar en general bastante, digamos, o sea, acotados a tener que trabajar en esa clave. Y eso, digamos, o sea, en términos de una investigación cualitativa, digamos, no es que sea un problema para nada, pero, digamos, o sea, hay que saber que no es exactamente lo mismo que hacerla desde un enfoque integral, donde estás mirando prácticas y discursos al mismo tiempo, digamos, y en una estrategia simétrica, ¿tá? Pero no hay problema, vos lo podés hacer exclusivamente sobre eso. Ahora, en general, si hay posibilidad de trabajar con algún material audiovisual, algún material fotográfico, o mismo reponer las condiciones y los contextos en donde se está produciendo esa interacción discursiva, vale la pena, está bueno como ejercicio, pueden salir cosas interesantes. El año pasado vi un video re breve de un antropólogo que se llama Daniel Miller. Ana, no se te escucha. A ver, ¿ahora? Sí, se te escuchaba. Yo la escuchaba, no sé del resto. Sí, yo también. Sí, Ay, perdón. Bueno, les contaba el año pasado, un poco en esta ausencia de trabajo de campo y, no sé, llegué a un material muy breve que se los puedo compartir por acá. No es exactamente, o sea, bueno, para mí abre puertas porque, digamos, trabaja sobre esta tensión de cómo elaborar un trabajo de campo, en este caso era una etnografía, ¿no? A partir del aislamiento social. Y si bien es de mayo del 2020, este antropólogo, que además me cae bastante bien, tira ahí alguna data que está buena y que tiene que ver otra vez con con un poco esto que traía Sergio, ¿no? Cuán abiertos estamos a oír eso que, bueno, que no teníamos previsto y que empieza a emerger desde ahí. No, no sé, por si les sirve algo de eso, lo dejo acá, lo pueden chusmear, dura 20 minutos, tiene traducción. Sí, ni hablar. Ahora, lo que yo estaba pensando también, que más allá del estar o no estar, es los tiempos, porque por lo menos en el tema puntual nuestro, yo creo que ni en un cuatrimestre, ni menos en un mes, ni está, a ver, uno puede llegar a encontrar las cosas que por ahí está buscando.
No sé Bueno, si por eso pensá para esta etapa, digamos, es muy difícil o nos sucede que es difícil a veces pensar por fuera de llevar adelante la investigación. Quizás ustedes acá arman un proyecto de investigación que el día de mañana les sirve cuando ponele que se vuelva a una presencialidad tal cual conocíamos para un poco empezar a entablar esas cosas. Y si no, es como a partir de lo que hay y de lo que tenés disponible, tus registros de WhatsApp, que son un poco como ese acercamiento, las primeras conversaciones que uno quizás puede tener en el campo, cómo eso te va abriendo algo, ¿no? Que te llama la atención o que, digamos, hacia lo que te dirigen tu atención y estás obligada a mirar. Bueno, como eso también, si uno logra pensarlo y reflexionar, también tiene que ver con cómo se piensa la investigación cualitativa desde esta propuesta. Digamos, no sé, me parece eso, que hay un montón de riqueza en todo lo que traes, pero que quizás no se resuelva. Déjame hablar, no seas así. Miren esto. Ya es mucho. Basta, no me miren más. No sé, por si te sirve, digamos, para no sentir que tienen que resolver todo, absolutamente todo, como si esto fuera una investigación, es imposible. Es que no, nunca lo planteamos así. Por eso, bueno, O sea, pero por digo, eso... empecemos por el principio, nunca se planteó así, digamos, jamás. Entonces, no se pongan, digamos, ustedes, no se autoimpongan ustedes una meta que nosotros no les pedimos que cumplan, porque sabemos que justamente no se puede. Entonces, la cuestión es ejercitar, digamos, o sea, es poner en juego, digamos, o sea, a ver qué pasa, digamos. Pero bueno, no mucho más que eso. Incluso, digamos, o sea, con las propias entrevistas, digamos, tampoco van a poder, digamos, o sea, sacar el jugo, pero sí, digamos, o sea, empezar a practicarlas, empezar a ver, bueno, dónde están los obstáculos, qué problemas tuve, digamos, o sea, dónde pensé que iba a jugar como un campeón y terminé haciendo agua. O sea, ¿qué es lo que pasó ahí? Bueno, comentarios, otra intervención en relación a esto. Vamos a ver lo de entrevista no directiva. Vamos. Entonces, esperen que voy a cambiar el Chrome directamente acá. Bueno, ahí estamos. Entonces, o sea, vamos a partir de esta base, que en realidad obviamente vamos a ver las dos cosas de observación, de elaboración de registro de observación y las entrevistas no directivas como si fueran cosas distintas, pero en realidad la idea es ver hasta qué punto y con qué creatividad podemos integrar, digamos, las dos cosas dentro de una misma unidad, que es la realización del trabajo de campo y encima la realización del trabajo de campo en contextos de virtualización, semi-virtualización, presencialidad, semipresencialidad, digamos, etc. Entonces, de lo que se trata todo esto es de poder ayudarnos a hacer este pasaje, que es de conocer en mis propios términos, que es lo que empezamos a hacer cuando hicimos la primera formulación, ese conocimiento que vamos elaborando en torno a un tema, no tiene otra forma que ser organizado en función de lo que yo traigo. Entonces, de los conocimientos que tengo, de los sesgos que tengo, de los prejuicios que tengo, de los supuestos que tengo. Entonces, el pasaje que estamos queriendo hacer es de hacer, digamos, o sea, de conocer y de generar, digamos, o sea, conocimiento en mis propios términos, a hacerlo incorporando también los términos en los cuales nuestros interlocutores quieren, digamos, o sea, hacer, quieren decir, quieren reflexionar. Entonces, en la participación, en el proceso, digamos, o sea, de el trabajo de campo, tiene que tener, digamos, el mismo sentido o el mismo recorrido, digamos. Al principio de todo, estoy participando en esos espacios, digamos, o sea, indagando, preguntando, observando, entrevistando, etcétera, muy parados, digamos, o sea, en los que son mis propias, digamos, o sea, definiciones acerca de
lo que es importante en el tema, lo que vale la pena hacer, el tiempo que tengo que disponer para esto y el tiempo que no, etcétera, a un proceso, digamos, o sea, que es gradual, que lleva tiempo, que no es automático, en el cual voy haciendo lo mismo, pero incorporando justamente lo que vamos a llamar las perspectivas de mis interlocutores. Yo les hice varias correcciones en los trabajos cuando ustedes ponían solamente la cuestión de la voz de los interlocutores. Que la voz, digamos, es importante, pero es una dimensión solamente. Digamos, o sea, y está muy atado a lo que fue los primeros, digamos, o sea, trabajos de corte cualitativo que recuperaban los testimonios de los interlocutores que jamás se les había dado pelota. O sea, digamos, en los 80, digamos, o sea, lo cierto era que la sociología estándar y la antropología estándar, digamos, difícilmente habían capturado las perspectivas profundas de los interlocutores, sino solamente eran, digamos, mediados siempre por la mirada de los investigadores. De pronto, digamos, o sea, hay toda una revolución en ese momento con lo que fue el giro hermenéutico, que empezaron a decir, no, pero pará, digamos, o sea, además de eso hay que mirar qué es lo que los interlocutores están diciendo, no solamente explicar teóricamente su realidad, sino ver, bueno, capaz hay teorías nativas, hay teorías propias para explicar justamente cuáles son sus condiciones de existencia. Entonces hay que recuperar eso. Y por eso en un primer momento, allá por los 80, digamos, o sea, a principios de los 90, el foco estaba puesto en la voz. ¿Cómo le doy voz a los que nunca tuvieron voz? Porque se trabajaba con grupos que habían sido históricamente marginados. Entonces esta cuestión de darle voz, ¿no? Y el investigador, que era el artífice de dar voz. Lo que estamos pensando acá es, no, pará, no es solamente la cuestión, la voz ya la tienen, digamos, o sea, y la capacidad de ejercitarla también. Entonces lo que hay que hacer es crear las condiciones para poder oír lo que nos tienen para decir. Y eso, digamos, o sea, no solamente como un dato que ilustra, sino también como una coherencia, digamos, una coherencia que incluso, digamos, o sea, a nivel conceptual, ¿no? A nivel, digamos, o sea, de teorías, que son teorías prácticas, digamos, o sea, que están en elaboración permanente, pero que funcionan, digamos, o sea, en ese mundo y lo explican. Entonces, hagamos un esfuerzo para reconstruir toda esa complejidad y pongamos, digamos, en relación, en contraste con lo que está, digamos, o sea, con todo lo que las disciplinas expertas en el campo, digamos, o sea, científico, etcétera, han producido en relación a eso. Entonces, hagamos este trabajo de contraste y confrontación, pero para hacer el trabajo de contraste y confrontación, yo lo que tengo que hacer es reconstruir, digamos, ponderar el carácter, digamos, de conocimiento que tienen nuestros interlocutores, y tengo que reconstruir eso en su complejidad. Entonces, todos estos trabajos, digamos, o sea, que todas estas actividades que vamos a hacer dentro del campo tienen el sentido justamente de hacer ese ejercicio de reconstrucción. Por eso, lo que vamos a señalar es que tanto la observación participante como las entrevistas no directivas son, digamos, estrategias complementarias en el trabajo de campo. La primera, digamos, o sea, la observación participante, como habíamos dicho en la clase pasada, lo que va a permitir es trabajar en términos de generar el contexto, digamos, o sea, brindar el contexto práctico, donde las personas, digamos, o sea, se mueven, donde las personas accionan, ¿no? Y entonces que no me quede solamente el testimonio o el discurso recortado, digamos, o sea, sin anclarlo a un contexto material, digamos, o sea, incluso de condiciones y posibilidades que es situado. Entonces, la observación participante me permite hacer eso. Esto que traía Sergio hoy al inicio de la clase tiene que ver absolutamente con eso. Digamos, yo puedo pensar, bueno, ¿qué es lo que está pensando acerca de la evaluación como práctica? ¿Qué tipo, digamos, o sea, de perspectivas teóricas se está considerando en relación a eso? ¿Hay o no hay? ¿O es solamente, digamos, un hacer? Pero al mismo tiempo, digamos, en ese caso, el entrevistado lo que está diciendo es, bueno, y además de eso, bueno, es importante que conozcas cómo hago para trabajar, digamos, incluso con la evaluación, y en qué condiciones. Entonces, esa contextualización, esa relación con otras cuestiones que tenían que ver con los tiempos, los espacios, el atravesamiento por las relaciones del hogar, digamos, todo eso se hace presente justamente cuando me dispongo a mirar, digamos, esas cuestiones. Si no, lo voy a dejar permanentemente afuera. Y en forma, digamos, o sea, complementaria, lo que hace la entrevista en relación a los datos que se elaboran en el contexto de la observación y de los registros de observación, es que justamente ese presente que yo estoy observando y que estoy mirando y que estoy reconstruyendo es historizado en términos profundos, me puede traer, bueno, con qué otro tipo de dinámicas sociales se vincula, qué otro tipo de fuerzas ayudaron para, digamos, configurarlo de esa forma. Entonces me permite justamente trazar una línea de tiempo
para atrás, ¿no? Y entender cómo son esas relaciones, seguir, digamos, o sea, esos hilos, y no solamente pensar que lo que tengo son condiciones que yo veo aquí ahora y nada más, sino que justamente darle profundidad histórica. Entonces, en ese sentido, digamos, o sea, la entrevista no directiva la vamos a entender no como una técnica, digamos, o sea, que yo implemento y ya, digamos, o sea, de la misma forma que podría hacer un cuestionario, sino como la construcción de una relación social. Y esa relación social es una relación que está mediada o está basada, digamos, justamente en una práctica cognitiva. Yo necesito, digamos, o sea, conocer, y el otro, a su vez, durante la entrevista va a conocer más sobre mi mundo, digamos, o sea, mis referencias. Entonces, el supuesto de base, el supuesto de partida, digamos, la disposición, esto que está a la base de la disposición metodológica y epistémica que yo voy a desarrollar, es que no comparto, por más que yo, entre comillas, conozca el mundo, digamos, o sea, al que me estoy aproximando, porque estoy haciendo un trabajo sobre la escuela, porque la escuela forma parte de mi vida laboral, porque yo conozco, digamos, el mundo escolar bonaerense, porque conozco cómo son sus dinámicas, pero la disposición que voy a hacer es tratar de pensar que, digamos, lo que sucede con eso es que no lo conozco, es que voy a tratar, digamos, o sea, de aprender de nuevo, si se quiere, o aprender o revisar, digamos, o sea, cuáles son mis supuestos acerca de ese mundo. Entonces, el supuesto de partida es que mis interlocutores y yo no compartimos exactamente el mismo, digamos, el mismo tipo de universo de sentido, el mismo tipo de configuración de ese universo de sentido en el que me muevo en mi cotidiano, en mi vida cotidiana. Entonces, cuando estamos hablando de un mundo de sentido, estamos hablando justamente de las formas particulares que tenemos en tantos sujetos sociales de poder percibir y actuar sobre el mundo social. No todos construimos el mundo social en función de los mismos criterios, ni de los mismos elementos, ni de las mismas relaciones entre esos elementos. Entonces, en ese sentido, digamos, o sea, puede ser que el espacio, las dinámicas normativas sean iguales, pero ahora el sentido que voy a elaborar en relación a cómo juegan, qué tipo de efectos generan, ese tipo de dinámicas, ese tipo de normativas, etcétera, puede variar mucho en distintos grupos sociales y en distintos sujetos. Entonces, en ese sentido, el foco está puesto, digamos, o sea, en tomar esto como una disposición. Es, en vez de pensar que yo ya conozco un montón de cosas y entonces lo que voy a hacer es llenar los vacíos de información que tengo, lo que voy a hacer es entablar una charla más abierta, en una conversación más abierta, que incluso pueda transitar muchas veces sobre aquello que yo ya supuestamente conozco, porque puede ser que ahí aparezcan indicios que me den, digamos, o sea, una indicación de decir, ah, esto no es como yo lo pensaba, o no todos piensan esto de la misma forma que yo lo pensaba. Entonces ahí empezar a encontrar estas, digamos, estas fisuras, estos espacios, digamos, o sea, entre una mirada y otra que me permiten reconstruir que algo hay entonces ahí por explorar, algo, digamos, o sea, tengo que trabajar en ese sentido. Por eso, digamos, o sea, no estamos pensando en la entrevista desde un sentido pragmático, ¿no? Que es, bueno, la entrevista me sirve para ir a completar lo que yo ya no sé, pues me leí toda la bibliografía o porque tengo 16 años de trabajo en esto, y entonces, sino justamente para ir a ver si hay matices, si hay, digamos, o sea, cosas que yo puedo trabajar en términos justamente de una perspectiva más matizada acerca de lo que supuestamente son supuestos comunes o evidentes para todo el mundo. Entonces, ¿por qué? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Las preguntas, entonces, a ver si entendí, estaría bueno como encararlas de modo neutral, por ejemplo, no hacer una pregunta de estilo, te estoy diciendo cualquier batata ahora, para vos la pandemia afectó el sistema educativo, sino, ¿qué crees vos en Perdón, relación a la pandemia, el sistema educativo? Como no llevarlo con la pregunta a la respuesta, no sé si me explico. claro. Claro, que sean preguntas de tipo abierta más que cerrada. O sea, que el interlocutor le dé, perdón, que el interlocutor le dé para hablar, que le dé margen para hablar y se pueda explayar. Claro, no es tanto, digamos, o sea, una cuestión neutral. Neutral no van a ser nunca las preguntas. Entonces, digamos, no es que yo voy a hacer una formulación neutral y la formulación neutral me va a garantizar un buen resultado. O sea, piensen esto, digamos, una entrevista, no, digamos, a mí me parece que lo más ilustrativo es esto. No se hace para rellenar información que yo sé que me falta, sino para empezar una conversación que no necesariamente sé para dónde va a ir o para dónde va a transcurrir. Ahora, yo necesito, retomando lo que había señalado Agustín antes, yo necesito hacer, digamos, o sea, preguntas de las otras durante un trabajo de campo. Sí, claro.
digamos, o sea, ¿necesito ir completando vacíos de información que tengo? Claro, y eso lo voy a hacer a veces con la misma persona y a veces en el mismo contexto, digamos, pero la cuestión es que deje lugar para poder hablar, digamos, o sea, dejar o invitar a que mi interlocutor o mi interlocutora me lleven, digamos, o sea, por donde ellos crean que haya que ir. Entonces, en ese sentido, lo que voy a hacer son preguntas que son preguntas disparadoras. Esto, digamos, o sea, por eso no son preguntas que necesitan sí o sí o que presuponen una respuesta, ¿sí? Sino que lo que puedo hacer es, a veces son comentarios, la cuestión es cómo hago para que mis interlocutores hablen, digamos, o sea, y empiecen a llevar ellos, digamos, o sea, el ritmo de el intercambio, digamos, o sea, dialógico, en vez de pautarlo yo en función de un esquema predefinido. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, y no me puedo saltear las preguntas, y no puedo, porque si no pienso que no está funcionando. Digamos, la cuestión es justamente, ahora vamos a ver eso más en detalle, pero el tema entonces es, en esto que planteaba, digamos, y que aportaba José, es ¿cómo hago para invitar a mi interlocutor a hablar? ¿No? ¿Por qué? Digamos, o sea, si lo conozco y tengo confianza, eso en general, digamos, o sea, no debería resultar tan difícil. Cuando son personas, digamos, o sea, las que no conozco y que por primera vez, digamos, o sea, van a estar en una situación conmigo, en general, digamos, puede pasar que haya o mucho silencio o respuestas muy cortas o cuestiones, digamos, o sea, que se trabajan, digamos, o sea, como por supuesto, entonces yo respondo corto, pues supongo que vos entendés lo mismo que yo, y listo, porque el que está, digamos, o sea, siendo entrevistado, entre comillas, está mucho más acostumbrado a pensar la entrevista en este primer sentido que señalábamos, que es una práctica de completado de información faltante, ¿no? Completado de información, digamos, muy focalizada, muy específica, que yo tengo, digamos, en mi cabeza. En vez de esta cuestión de construir una relación que va a ser una relación que va a durar un tiempo, ¿entendés? Entonces, es muy diferente, y es muy diferente cómo se posiciona el interlocutor o la interlocutora frente a esta invitación. Hay veces, digamos, o sea, que nos dan cabida para eso y otras veces no. Otras veces lo que quieren es una entrevista clásica. Bueno, vení, yo tengo una hora, preguntame 5 cosas y yo te digo, chau. Digamos, o sea, pero en otras, digamos, no, esa relación se construye, se empieza, digamos, o sea, empieza a avanzar y ahí puedo trabajar en forma no directiva mucho más amplia, mucho más abierta. Va por ahí, Valeria, Sí, sí. Va. Buenísimo. Vamos a ver si sale, pero va. Sí, o sea, todo esto de nuevo, estamos hablando, digamos, de esto cuando tenemos, digamos, todas las condiciones para hacerlo, donde tenemos tiempo, donde estamos empezando una investigación. Entonces, digamos, o sea, ahora lo que vamos a hacer es una aproximación. Va a haber muchas más preguntas que llenen huecos que las otras, y sí, seguro, digamos, o sea, y ahora, y es lo que al principio vamos a ver, que cuando yo me dispongo a hacer, che, bueno, a ver, nos dijeron en la clase que vamos a hacer entrevista, entonces la que vamos a tener la semana que viene es una entrevista. En realidad no es una entrevista, es, digamos, o sea, una situación donde donde voy empezando a conocer, digamos, ese otro universo de sentido y donde voy empezando a aprender qué carajo preguntar. Porque al principio, digamos, la verdad es que no sé, las preguntas que hagan, no sé, no van a ser las mejores, digamos, no van a ser demasiado productivas. Por eso, digamos, o sea, en la medida de lo posible, hacer la integración, digamos, o sea, de la observación participante y de la entrevista es muy productiva en este primer momento, porque yo a veces lo que tengo son eso, son, digamos, o sea, espacios de interacción dialógica con interlocutores de mi campo, pero que no van a ser, digamos, demasiado productivos en términos de entrevista, pero sí van a ser de estas primeras cuestiones donde yo voy a reponer los marcos, voy a reponer los contextos prácticos de actividad, me va a servir para ir reconstruyendo esos universos, en donde, digamos, esas personas se mueven. Porque lo que estamos hablando es que las personas no son solamente, digamos, o sea, relaciones, o las relaciones sociales no se dan entre las mentes de las personas, se dan no solamente, digamos, o sea, a nivel de la mente de las personas, sino también en relación a una materialidad definida, a infraestructuras que condicionan, digamos, ese tipo de relaciones también. Entonces yo lo que tengo que también aprender es saber, bueno, cómo eso trabaja, digamos, o sea, cómo funciona. ¿Por qué tienen determinadas cosas y no tienen otras? Digamos, incluso, no sé, cuando trabajan tienen frío, hay condiciones, no hay condiciones, se llueven los techos, digamos, o sea, no sé, un montón de cuestiones que hacen también, digamos, a la construcción de sentido acerca de lo que nosotros podríamos llamar las prácticas o, digamos, o sea, los sentidos, ¿está? Entonces, por eso, en la medida de lo posible, aprovecho estas situaciones para tratar de ver, digamos, aunque no las haya encarado así, para tratar de ver en qué medida puedo hacer registro de observación, digamos, en qué medida puedo reconstruir las prácticas y puedo reconstruir estos contextos prácticos de actividad. Entonces. Gracias. No, por favor.
si nosotros pensamos, digamos, a la entrevista desde este otro sentido, este segundo sentido, que no son directivas, no es este llenador de, digamos, contenido, llenador de respuestas, sino que justamente, digamos, tiene que ver con las estrategias de no direccionalidad, de no dirigir, digamos, a mi entrevistado, entrevistada, digamos, no prefigurarle el camino que va a seguir, sino construirlo, ir construyéndolo, digamos, o sea, con el otro. Lo que voy a pensar son dos cuestiones, digamos, o sea, que son importantes. La primera es que el propio dispositivo de la entrevista es un obstáculo, por esto que yo les decía. En realidad, digamos, o sea, la aproximación en términos de entrevista ya va prefigurando roles. O sea, en general, cuando yo digo entrevista, la mayor parte de mis interlocutores ya se van prefigurando, bueno, de qué se trata, qué es lo que me interesa, cómo se va a dar, cómo van a ser los turnos de habla, cómo va a ser la situación, cuánto va a durar. Y yo en realidad cuando estoy trabajando en una entrevista no directiva, no necesariamente estoy pensando lo mismo, ¿no? Como veíamos recién, si estoy empezando una conversación que va a seguir, una conversación que puede ser mucho más extensa o que se puede discontinuar y se puede recontinuar múltiples veces a lo largo de un trabajo de campo. Entonces, una de las cuestiones es reconocer, digamos, o sea, que el propio dispositivo, digamos, metodológico es un obstáculo que yo tengo que tener claro que, digamos, o sea, va a poner en juego relaciones, van a poner en juego relaciones de poder, va a poner en juego un montón de cuestiones que yo no puedo naturalizar, que no puedo considerar que son neutras. Y en ese sentido, lo que voy a pensar específicamente es que las palabras que yo utilizo están definiendo ya, digamos, o sea, un montón de sentidos y de condiciones que están, digamos, que están estrechamente vinculadas al propio marco de realización de esa interacción comunicativa. Entonces, especialmente con los conceptos y con las categorías que yo utilizo, tengo que pensar que los interlocutores que tenga y, digamos, y los investigadores no comparten justamente el mismo sentido. Entonces, yo ahí les ponía, digamos, o sea, en el ejemplo. Hay palabras, digamos, o sea, o categorías que casi, digamos, nos cuesta pensar que las personas piensen en ellas de forma diferente o que entiendan otra cosa, ¿no? Como por ejemplo la cuestión de la inclusión. En general la vamos a pensar en términos de un valor positivo para la gran mayoría de las personas, pero ahora ese valor positivo puede tener distintas manifestaciones, se puede dar, digamos, o sea, en lo que podríamos llamar un contexto de flexibilidad interpretativa. No necesariamente está remitiendo a las mismas cosas para la misma gente, ni de la misma forma. Entonces, lo que tengo que tener en consideración es tratar de entender justamente qué es lo que las otras personas están entendiendo por estas categorías que me interesa trabajar a mí, y que generalmente están expresadas en los títulos de los trabajos, en los objetivos, etc., ¿no? Cómo yo defino las cosas. Por eso hicimos tanto hincapié en todos estos trabajos en tratar de liberarnos, digamos, o sea, de las cosas que son más pesadas y dejar, digamos, formulaciones más livianas y más abiertas, para que después entonces cuando las pongo en juego, las operacionalizo, digamos, en contexto de entrevista, etcétera, no generen, digamos, o sea, o no, digamos, o sea, o no prefiguren sentidos de forma tan pesada. Entonces, en general, digamos, o sea, en contraste con lo que sucede con las entrevistas directivas, donde yo, como trabajo con estas categorías y con trabajo con formulaciones fijas, digamos, o sea, o más o menos fijas de las preguntas, lo que estoy haciendo es, en realidad, proyectando los supuestos que yo tengo como investigador en las respuestas que voy a obtener. La forma en la que pregunto, digamos, va a determinar el tipo de respuesta que obtengo. Y si yo estoy trabajando con esta perspectiva directiva, que es, bueno, yo voy a una entrevista porque me falta información y con esto la voy a completar, lo que voy a tener es un montón de información, pero un montón de información que en realidad está mucho más cercana a la forma en la que yo veo las cosas que la forma en la que mis interlocutores ven las cosas. Entonces, esto, digamos, o sea, es lo que, digamos, o sea, puede representar un obstáculo y que tiene que ver entonces con el señalamiento que hacía Valeria. Digamos, en todo caso, digamos, o sea, por eso decimos, bueno, las primeras situaciones de interacción son situaciones en las cuales yo, digamos, no necesariamente voy a obtener respuestas, sino que voy a aprender a formular las preguntas. Entonces, de las que yo hubiera formulado a las que voy a formular efectivamente, bueno, puede haber, digamos, o sea, una gran distancia, puede haber una gran transformación en estas situaciones informales de charlas, de relaciones, de conocer los contextos de actividad, etc. El segundo, digamos, o sea, la segunda cuestión tiene que ver justamente con corrernos de la estructura dialógica prefijada en esto de
preguntas, respuestas, preguntas, respuestas, preguntas, respuestas, preguntas, respuestas. Entonces, si yo me corro, digamos, o sea, de ese tipo de interacción y voy haciendo esto que señalaba José, voy invitando a mis interlocutores a hablar, bueno, los turnos de habla, el ritmo de la entrevista puede ser que cambie de mano, puede ser que ya no tenga, en el mejor de los casos, que no tenga, digamos, o sea, todo el control de esos ritmos de habla yo como investigador, sino que eso también pase a mi interlocutor o mis interlocutores. Entonces, eso me va a ayudar a hacer tres cosas. La primera es desnaturalizar cuáles son mis propios puntos de vista, mis propios puntos de partida, mis propios supuestos, etc. ¿no? Porque justamente, digamos, o sea, los voy a ir confrontando al ver que las cosas pueden tener otro camino, pueden discurrir de otra forma. Y justamente por eso me va a ayudar también a poder incorporar aquellas cosas que yo no consideraba como importantes, que sean temas, categorías, ideas, etc., pero mis interlocutores sí. Entonces, si yo veo, digamos, o sea, que mis interlocutores aparecen, digamos, o sea, señalando cosas que a mí me parecen que se van de tema, que se van de eje, que están yendo por otro lado, yo no voy a hacer un acto de reparación, no voy a volver a encauzar eso, sino que lo que voy a hacer es dejar que discurran por eso. Digamos, o sea, entender que hay algo relacionado con lo que yo estoy queriendo saber que tiene vínculo con esto, aunque yo no sea capaz de verlo en forma evidente. La tercera cosa que me van a dejar hacer es que yo voy a ir aprendiendo a identificar las categorías de mis interlocutores, las categorías sociales. Entonces, esto lo que quiere decir es que, bueno, efectivamente va teniendo, digamos, o sea, va jugando, va entrando, digamos, o sea, en valor esta cuestión de ir socializándome en los universos de sentido de mis interlocutores. Bueno, ¿cómo nombran las cosas? ¿Cómo se refieren? Digamos, ¿qué tipo de terminología usan? Digamos, ¿cómo son las lógicas argumentales que están poniendo en juego para explicar cosas? Digamos, eso me va a ayudar a ir reconstruyendo justamente esos universos de sentido que yo quiero aprender. Y esto, digamos, o sea, va a estar anclado incluso en términos, digamos, que yo no conocía y que entonces van a poder, digamos, que bueno, es algo que no sucede solo en la entrevista, digamos, o sea, sucede en todos lados, ¿no? O sea, cómo vamos aprendiendo a hablar con determinados interlocutores, en función de justamente ir encontrando terminologías que nos permitan ser, digamos, mejor comprendidos, ¿no? Tener más efectividad en esa relación comunicativa que voy estableciendo. Entonces, la no directividad justamente nos va a ayudar a hacer estas tres cosas que son importantísimas para poder reconstruir estos universos de sentido. Digamos, en términos de la entrevista no directiva, suceden, digamos, o sea, o el proceso cognitivo se da en tres instancias, que son tres instancias que no son instancias sucesivas, sino que son instancias que se pisan, que son, digamos, que están superpuestas. Y esto, digamos, o sea, la vamos a caracterizar en estas tres, en estas tres etapas, o en estas tres, digamos, dimensiones. La primera es lo que vamos a llamar la atención flotante del investigador. Y acá, digamos, o sea, lo que es importantísimo es eso, que es no solamente aprender a preguntar, sino aprender a escuchar. Entonces, si yo estoy invitando a que mi interlocutor me lleve por sus propios caminos, digamos, argumentativos, tome la posta, digamos, o sea, se encargue, digamos, de llevar, digamos, adelante la interacción, y entonces, digamos, me está invitando a acompañarlo por caminos que nos pueden parecer sinuosos, que nos pueden parecer inconducentes, etc. Y yo tengo la disposición epistémica y metodológica de acompañarlo, entonces lo que va a ser clave es cómo escucho, digamos, cómo va a ser el tipo de escucha que yo voy a generar en esas situaciones. Entonces, esto quiere decir, lo que voy a hacer es no tratar, digamos, o sea, de intervenir lo menos posible en términos de cortar discurso, o sea, de cambiar el eje, de llenar vacíos, digamos, etc. Por supuesto que lo voy a hacer durante la investigación y las entrevistas, uno va aprendiendo a decir, bueno, cuándo intervenir y cuándo no, digamos, o sea, cuándo una intervención lo que hizo fue obturarme algo que estaba buenísimo y la verdad que no supe manejarlo y lo terminé obturando. Bueno, eso se hace con la práctica, pero la cuestión es, digamos, tener en cuenta que esto sucede. Entonces, en general, tratar de hacer el esfuerzo por no intervenir. Y esto, digamos, o sea, es fácil pensarlo y es difícil hacerlo. La cuestión de los silencios, en general, es muy difícil de manejar. Si en una situación de entrevista donde tuvo mucho peso, digamos, y mi interlocutor lo pone, digamos, o sea, en términos así como muy rituales, de, bueno, de una interacción muy ritualizada y no sé qué es todo el otro, la situación de los silencios es difícil de manejar.
sostener en el tiempo. Entonces, en general, lo que voy a hacer es que yo voy a meter preguntas, voy a meter comentarios todo el tiempo, y a veces eso lo que van haciendo es cortando la posibilidad de tomar hilos distintos, de hacer, digamos, o sea, relaciones que mi interlocutor tiene en su cabeza. Entonces, en ese sentido, no vamos a trabajar en general con una guía de preguntas ya formuladas en forma así como muy trabajadas y con un esquema, digamos, o sea, de sucesión lineal. Bueno, a esta pregunta se hace primero, otra, que eso, digamos, lo vamos a dejar para los cuestionarios, para las encuestas. Sino lo que vamos a tener es una guía de temas que me interesaría trabajar y al que yo puedo invitar a mi investigador, a mi interlocutor a, digamos, o sea, a compartir conmigo. Y eso a veces, digamos, o sea, funciona con un formato de preguntas, pero formato de preguntas disparadoras. Esto es, preguntas, digamos, o sea, que de nuevo invitan a mi interlocutor a intervenir, a comprometerse, digamos, en construir conocimiento conmigo. En vez de, digamos, tener información que completa, digamos, datos que completan, digamos, información faltante. Ese es el primer, digamos, o sea, momento. Entonces, la cuestión es cómo escucho y cómo yo voy siguiendo, por eso esa atención flotante, porque yo, a la medida que escucho lo que me está diciendo, al mismo tiempo voy dando cuenta, digamos, o sea, y voy pensando en estas dinámicas, digamos, dinámicas del testimonio, dinámicas dialógicas que se van produciendo. En qué medidas hay altos, bajos, vacíos, cosas, digamos, que interrupciones, etcétera, recuperaciones. Por eso les decía que en general las investigaciones que se hacen en términos grupales, conviene, digamos, o sea, que en las entrevistas eso haya más de una persona, que no esté, digamos, o sea, una sola persona a cargo de todas estas cuestiones al mismo tiempo, sino que pueda estar más repartido, que pueda haber más puntos de vista, digamos, o sea, después para cruzar. Entonces, ese nivel es el nivel de la atención flotante del investigador. El segundo nivel es el de la asociación libre del entrevistado. Es decir, si funciona que yo invito a mi entrevistado, a mi interlocutor a hablar, entonces mi interlocutor, digamos, va a empezar, digamos, a relacionar lo que yo le propuse, la pregunta disparadora, el tema, el comentario disparador, etcétera, con lo que se le ocurre en la cabeza que tiene que decir para eso. Entonces, el trabajo, digamos, justamente se produce, digamos, la riqueza de poder mostrar matices, de poder trabajar con cuestiones que yo no había considerado en forma, digamos, o sea, en una primera instancia, tiene que ver justamente con digamos, este trabajo de asociación libre. Es de qué medida, si yo sigo a mi interlocutor por los caminos a los que me invita a transitar, puedo ir empezando, digamos, a ver de qué manera está colocando cuestiones que son críticas desde la perspectiva de mis interlocutores para lo que, digamos, o sea, estamos conversando en ese momento. ¿Qué cosas, digamos, o sea, son puestas como importantes? ¿Qué tipo de temas toca y qué tipo de categorías sociales, digamos, está trayendo y está poniendo en juego en la interacción? Que eso lo voy a tener cuando yo, digamos, o sea, tengo ya un avance, ¿no? Un recorrido, pero algunas cosas ya voy a ir marcando al principio. Voy a decir, che, mirá cómo se refirió a esto, mirá qué término usó, mirá qué frase usó para decir tal cosa. Y entonces, a partir de ahí voy a ir delineando estas categorías sociales que voy a ir construyendo a medida que voy avanzando en el trabajo de investigación. Y que después voy a empezar a preguntar, bueno, ¿qué querés decir con tal cosa? Por ejemplo, les doy un ejemplo muy, muy tonto, digamos, o sea, pero muy gráfico al mismo tiempo. Yo hice mucho trabajo de investigación en el Chaco formoseño, y entonces teníamos muchas veces, hacía investigación con un equipo de ecólogos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y teníamos muchas veces estudiantes, digamos, o becarios de investigación que venían a hacer, digamos, o sea, algún tipo de trabajo de campo. Nuestro trabajo era, digamos, con familias campesinas del Chaco salteño, del Chaco formoseño, perdón. Entonces, me acuerdo que una vez en una charla, después de un día de trabajo intenso, donde habíamos hecho relevamientos, donde habíamos hecho entrevistas, donde habíamos hecho un montón de cosas, uno de los becarios dice, che, una cosa que me llamó la atención es la solidaridad que hay acá en el campo, loco, es increíble, digamos, o sea, cómo se ayudan y no sé qué, y especialmente me llamó la atención, digamos, este tal Mancera, que le presta el arado a todo el mundo, digamos, o sea, y la verdad que es increíble, que es un gauchazo el chabón. Y bueno, se estaba refiriendo a algo que es el arado de Mancera, que es un tipo de arado, es el arado manual que se va llevando que tiene ese nombre, y entonces en las entrevistas le decían el arado de Mancera, y la interpretación fue que era de alguien que se llamaba Mancera, no que el nombre, digamos, era así. Entonces,
ese tipo de cuestiones es que yo voy entendiendo, en ese caso, digamos, a partir del error, a partir de lo que yo llamaría un error de interpretación, es cómo voy delineando categorías que desconozco y que tengo que ir incorporando. De nuevo, el ejemplo, digamos, es un ejemplo muy tonto, pero es revelador de lo que sucede, digamos, después en otro orden de cosas. De cómo lo que me están diciendo mis interlocutores, yo no necesariamente lo estoy llegando a comprender del todo, o no estoy llegando a entender el peso que tienen las categorías que está usando, digamos, porque capaz no las puedo todavía ponderar, no las puedo, digamos, o sea, evaluar en el sentido, digamos, o sea, del peso que van a tener, digamos, después en reconstruir sus perspectivas, en reconstruir sus lógicas. Entonces, esta asociación libre tiene que ver con eso, que si yo lo dejo llevarme, me va a llevar por caminos desconocidos, que van a ser justamente eso, van a ser desconocidos, y yo tengo que darles ese lugar. El tercer, digamos, o sea, la tercera dimensión es la de la categorización diferida, que entonces ahí es donde yo, a partir del trabajo sobre mi registro de campo, a partir del trabajo sobre las entrevistas, voy empezando a construir categorías, a reconstruir las categorías de mis interlocutores, que vamos a llamar ahora, digamos, o sea, categorías sociales para poder diferenciarles, y a, digamos, o sea, reconstruir también el tipo de categorías más teóricas, más conceptuales, que yo voy a tener en el diálogo con la teoría acumulada, que yo trabajé, digamos, en el estado del arte, que después voy a trabajar con los referentes conceptuales de la investigación, y entonces voy a hacer este trabajo de confrontación entre, digamos, o sea, esos dos repertorios de categoría. Y esto lo que va a permitir es justamente lo que decimos siempre, por una parte relativiza, digamos, mis propias categorías o las categorías que provienen del universo del campo, de los campos expertos, etcétera, y va a poder al mismo tiempo valorizar y reconocer las categorías de mis interlocutores como categorías válidas también, como categorías simétricamente válidas para poder entender, digamos, o sea, de qué se trata y lo que sucede en los campos que yo estoy queriendo trabajar. Entonces, este trabajo de categorización diferida tiene estos dos sentidos. Por una parte, en relación a mis propias categorías, entre comillas, las de mi mundo, digamos, o sea, académico, científico, el saber experto, el saber profesional, digamos, etcétera, y las categorías que están en elaboración por parte de mis interlocutores y que me están compartiendo, digamos, durante el trabajo de campo. ¿Se entiende, digamos, estas tres, la relación entre Sí, estas dimensiones? hay que ver cómo estamos nosotros también desde este lugar laboral para poder sostener este movimiento de categorías, ¿no? Porque probablemente las categorías que traemos sean necesariamente, por lo menos, puestas en cuestionamiento a partir de las nuevas categorías. Entonces, me parece que tiene que ver también con poder situarnos desde una lógica diferente, no la habitual que conocemos, la más lineal o la más directa, Ujú. sino una lógica que nos permita poder atravesar estos tres momentos de la atención flotante, la asociación libre y la categorización, teniendo en cuenta que ingresan dentro de una lógica de interpretación distinta. Sí, totalmente, pero sabiendo que todo esto sucede aún cuando vos no lo pienses así, Claro, ¿no? O sea, claro, exactamente. eso está sucediendo todo el tiempo. Digamos, Claro, estas sí, tres sí. cosas suceden todo el tiempo. Entonces, digamos, en la charla informal de 5 minutos a la entrevista de 2 horas que, digamos, o sea, semi-estructurada. Entonces, y todo el tiempo, digamos, también con los registros, ¿no? O sea, lo mismo va a pasar, digamos, también en términos de cómo voy a ir trabajando y por qué, digamos, la cuestión de la atención flotante es, digamos, importante, porque en realidad lo que estoy haciendo es cada vez volviendo, digamos, o sea, más compleja las relaciones que al principio yo formulé de una forma bastante lineal. Entonces, necesariamente sí, digamos, o sea, lo que voy a incorporar es mucha más complejidad. La investigación cualitativa tiene, digamos, esta direccionalidad. En realidad lo que buscan es complejizar, buscan matizar, buscan aquello que se definía como una relación, digamos, o sea, de causa-efecto entre A y B, bueno, en realidad puede ser vista de otras maneras. O sea, si yo pensaba, bueno, salió la ley, se produjo tal transformación, bueno, lo que voy a ver con una investigación cualitativa es que eso no necesariamente es así. O lo mismo, digamos, o sea, con la cuestión de las preguntas que eran preguntas que se podían responder por sí o no. ¿Se acuerdan cuando veíamos la cuestión del tema-problema? ¿Es verdaderamente inclusiva? Y no, digamos, o sea, lo que voy a encontrar en una investigación cualitativa es que los procesos que se denominan inclusivos también generan exclusión.
que en general siempre, Claro. digamos, o sea, lo que voy a tener es, esos matices van a estar, digamos, o sea, organizando la práctica y los sentidos de mis interlocutores. Esto, perdón, ¿puedo decir algo? Sí, No, esto yo lo entiendo como un corte didáctico, digamos, ¿no? Pero está todo el tiempo en movimiento esto. Inclusive yo pensaba, ¿qué sucede cuando yo eh, trabajo con algunos ejes en una entrevista, ¿no? Que van apareciendo a partir de la asociación libre y la atención flotante, y la categorización en la medida en que no tenga algún nivel de prejuicio también, ¿no? Pero trabajo con estos, con ejes que después en el tiempo pueden ser diferentes, ¿no? claro, Entonces digo, hay un monitoreo ahí en el camino, ¿no? Y también una lectura de mi forma de estar, de lo que yo privilegio o no dentro del campo de la entrevista. A posteriori, digo, ¿no? Es decir, ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué miré esto y no pude mirar aquello que también estaba y apareció después? por eso es súper importante siempre, digamos, o sea, volver sobre los registros que estoy haciendo, digamos, o sea, lo que voy construyendo es como una especie de, digamos, de portafolio, de, digamos, de forma, de fotos de la relación que estoy teniendo, digamos, en el campo. Entonces, volver sobre las entrevistas, volver sobre las cosas, porque incluso hay cosas que ni siquiera me voy a dar cuenta que las hice, digamos, o sea, o que las dije, o que me dijeron. Entonces, este trabajo, digamos, es un trabajo de ida y vuelta permanente con los materiales de campo. Entonces, no es, digamos, o sea, solamente que se hacen en un momento y tienen validez en el momento que se hizo, los analicé, los sistematicé y punto. Sino que la cuestión, digamos, o sea, es que muchas veces voy a poder entender lo que interlocutores me dijeron al principio de todo, mucho después de haberlas hecho. Y esto tiene que tiene que ver con lo que vos decís, digo, porque justamente si esto está funcionando y yo estoy pasando de nuevo, si estoy haciendo este camino y este camino lo estoy haciendo bien, de participar en mis propios términos, a participar en los términos de mis interlocutores, necesariamente, digamos, o sea, voy a abandonar cosas que pensaba, voy a reformular cosas que pensaba y voy a incorporar cosas que no tenía ni idea que iba a incorporar. Entonces, si esto está funcionando, eso va a suceder, va a suceder. Y esto que vos estás hablando, perdón, es pensar en términos de una lectura reflexiva del propio proceso de campo. Es como, digamos, o sea, yo lo que estoy haciendo todo el tiempo es Claro, sí, sí. cómo estoy pensando, digamos, o sea, en las propias condiciones de producción. O sea, bueno, a ver cuándo se me cierran, digamos, o sea, los campos, cuándo se abren los interlocutores, cuándo se cierran los interlocutores. Todo eso va a estar sucediendo. Y el tema es que estas tres instancias suceden todo el tiempo y no necesariamente yo, digamos, o sea, tengo, digamos, o sea, conciencia de los cambios, de cuándo hay una etapa, cuándo hay la otra. La categorización diferida la hago siempre cuando vuelvo y trabajo sobre las entrevistas del registro, o la estoy haciendo en el mismo momento que pasa el trabajo de campo. Entonces, la puede pasar en cualquier momento. O sea, yo puedo estar pensando en términos de categorías sociales y de pronto al oír una palabra, al oír una frase, al oír una entonación, darme cuenta en realidad que estoy, digamos, o sea, frente a eso, que lo venía escuchando y no me daba cuenta. Digo, pero mierda, entonces eso es una categoría, digamos, o sea, y lo estoy pensando en el mismo momento que sucede. Por eso, digamos, o sea, en general, siempre es importante tener algo a mano para anotar, para poner, digamos, o sea, un indicador, una cosa, porque como justamente, digamos, o sea, el propio dispositivo, digamos, o sea, de la investigación es el propio, o el equipo de investigación en sí, digamos, es importantísimo poder dar cuenta de estas cuestiones y estas transformaciones, esta llamada de atención, estas incógnitas, digamos, o sea, o estas cosas que me aparecen, que digamos, no las puedo definir, no las puedo nombrar a veces, pero sí sé que son algo. Entonces, digamos, anotar eso que aparece como una intuición, eso que aparece como una corazonada, es súper importante. Después, lo que podemos pensar, digamos, o sea, entonces en la investigación es en dos momentos, digamos, o sea, en la dinámica, ¿no?, de la investigación, lo que voy a tener es que la entrevista no directiva va a tener como si fueran distintas finalidades en distintos momentos de todo el proceso de la investigación. Entonces, el primero es este de aprender a preguntar. Son preguntas, es el momento, perdón, de apertura y descubrimiento. Digamos, o sea, cómo yo descubro cómo preguntar, descubro cómo referirme a las cosas que mis interlocutores entienden, por ejemplo. Porque lo que puede pasar es que me esté refiriendo a algo que para mí es absolutamente claro y mis interlocutores no tengan ni idea de lo que estoy preguntando.
o no tengan ni idea de más o menos a qué los estoy invitando a participar a hablar. Entonces, ese proceso lo voy a hacer con ellos, digamos, o sea, en interacción, y eso necesita, digamos, o sea, pasar tiempo. Entonces, la cuestión es cómo yo, digamos, o sea, lo que hago es aprender, digamos, a identificar, a reconstruir, bueno, cuáles son los términos, los léxicos, los Gracias. lenguajes, ¿sí? No los estoy viendo, así que avísenme cualquier cosa me interrumpe. ¿Cómo reconstruyo entonces los marcos de referencia de mis actores? ¿No? Por eso es importante, digamos, o sea, también complementar con los registros de observación en la medida que pueda. Para esto, digamos, o sea, hay varias de las recomendaciones que nos hace Google que son importantes para poder construir estas primeras etapas, y esto va a ser importante en esta etapa de, digamos, o sea, del ejercicio que les estamos planteando hacer. La primera, digamos, es la repregunta. Aquello, digamos, o sea, que nuestros interlocutores necesariamente, porque no tienen, digamos, o sea, no, está jugando a nivel de la conciencia práctica, no tienen sentido, digamos, o sea, de el peso que pueden tener algunas categorías que ya están naturalizadas, ¿no? Entonces, si yo digo, bueno, siguiendo los ejemplos, yo digo, bueno, no, pues allá son todos villeros, y yo, digamos, o sea, supongo que villeros, yo lo estoy entendiendo de la misma forma que lo está entendiendo mi interlocutor, que en un nivel muy superficial es cierto, digamos, pero yo pongo en juego esta atención flotante, pongo en juego esta actitud, digamos, o sea, esta disposición que hablábamos al principio de no dar por supuesto que compartimos el mismo universo de sentido, yo le puedo decir entonces, en términos de repregunta, bueno, ¿qué significa villero? ¿O por qué está diciendo villero? Y entonces ahí obligo, digamos, o sea, invito a mi interlocutor a tener que explicar lo que para esa persona en ese momento fue evidente, fue dado, está naturalizado. Entonces, eso lo que me permite es reconstruir estos marcos de referencia, ir reconstruyendo, digamos, o sea, estos universos de sentido que mis interlocutores tienen. Por eso la repregunta es súper importante. Ante las formulaciones que son muy cerradas, ante las formulaciones que son muy taxativas, la repregunta abre discurso. Y eso es, digamos, lo que yo tengo que tratar de lograr en una entrevista no directiva. Y esto, digamos, también les digo porque lo que uno primero aprende cuando, digamos, lee de nuevo sus entrevistas, sus primeras entrevistas, es que no sabe repreguntar. Se da cuenta de la cantidad de veces que se le pasaron cosas, digamos, o sea, que, digamos, terminó jugando esta cuestión de, ya sé de lo que está hablando. Sí, dijo tal cosa, ya sé de lo que está hablando, en vez de repreguntarlo. Entonces, eso es una de las cuestiones más importantes que uno aprende cuando vuelve a sus entrevistas, cuando vuelve una y otra vez. ¿Algo Me pasó similar? hace poco, ay, perdón. Dale. Me pasó hace poco en una entrevista que fue genial, era además con una persona con discapacidad visual, obviamente, digamos, apagaba el lector de pantalla justamente para que todas las notificaciones no le sonaran, pero estaba impedido de saber cuándo se le apagaba el teléfono. Entonces, bueno, fue una entrevista que duró una semana, nos reíamos, el pibe re buena onda, pero en un momento era una entrevista bastante larga y tenía una sección sobre creencias. Y como las preguntas anteriores eran sobre cultura y hablamos de jazz y de las trompetas, en un momento, cuando ya estamos hablando de las creencias, el chabón me tira que, digamos, escribía algo de la pandemia, pero bueno, la conversación no se entendía, con el llamado de las trompetas. Ay, le digo, pero obvio, yo hablando de música y el chabón hablando del evangelio. Claro. No. Hasta que en un momento me doy cuenta y le digo, para, me parece que estamos hablando de trompetas diferentes. ¿De qué trompetas estás hablando? Claro. Exacto. Todo eso grabado, el que me desgrabó, se hizo un banquete. Buenísimo. Pero bueno. Bueno, es un ejemplo Estaba perfecto. dentro de mi universo de sentido, digamos, que las trompetas, las 7 trompetas del infierno, la verdad que no era un contenido mental que tuviera, un conocimiento, nada. Fue hermoso. Muy bueno. Es que, bueno, es eso, exactamente. Y eso es lo que uno aprende a leer de las entrevistas una vez hechas, digamos, no haciéndolas, digamos, una vez de lo que ya fue realizado. Lo mismo, digamos, o sea, sucede con los silencios que dijimos recién, digamos. Hay un montón de cuestiones que
nos pueden ayudar a que no salgamos a llenar el vacío con contenido, digamos, sino que justamente trabajar acompañando el discurso de nuestros interlocutores con lenguaje gestualo-corporal, con la cabeza, con las manos. Entonces, cuando queda en el silencio, si hacemos un gesto como que, bueno, que continúe, entonces capaz le damos la posibilidad de que siga reponiendo sentido en vez de cortarlo. Usar estas frases como, ah, bueno, ajá, mire usted, claro, que van acompañando también ese discurso, y lo mismo, digamos, o sea, de repetir las últimas palabras que usó cuando está cerrando, digamos, o sea, entre comillas, una respuesta, ¿no? Entonces, "Ey, yo estuve muy tranquilo en eso, y estaba tranquilo, ¿cómo es eso? ¿Por qué estaba tranquilo?". Entonces ahí lo volvemos a hacer abrir. En el mismo sentido, hay dos tipos de preguntas que están, digamos, en el texto de Google que son importantes, que son las preguntas de Grand Tour y las preguntas de Mini Tour. Si nosotros salimos de esta idea de la entrevista como algo que completa la información que falta, y entonces estamos pensando en términos de cómo invitamos a nuestro interlocutor a hablar, a veces lo que hay que hacer es reponer sobre las rutinas diarias. Entonces, las Grand Tours son esos eventos que se repiten, pero que son muy generales. Entonces, esta cuestión de, bueno, digamos, ¿por qué empezaste a trabajar en esta escuela? ¿Cómo fue tu primer trabajo? O que eso lo que hacen es que nuestro interlocutor empiece, digamos, a reponer cuestiones de su vida, de su trayectoria, de su biografía, que, digamos, en principio no tienen nada que ver con lo que fuimos a preguntar, pero después, digamos, o sea, lo que vamos haciendo es acercando a nuestro interlocutor, permitiéndole que él, por asociación libre, empiece a trazar esas relaciones. Entonces, ese tipo, digamos, o sea, de estrategias son muy productivas al principio, en las primeras entrevistas, que lo que estamos haciendo es conociendo mejor, digamos, o sea, no solamente los marcos de referencia, sino quiénes son nuestros interlocutores. Y entonces, bueno, o eventos de la vida también, que muchas veces todos nosotros construimos hitos en las trayectorias vitales y biográficas que tenemos. Entonces, en general, las enfermedades, las muertes, los nacimientos, son cuestiones que son, digamos, o sea, digamos, transversales a los interlocutores más disímiles de todos. Entonces, hablar de eventos significativos, construidos como eventos significativos de ese orden, muchas veces también es importante. Y después las preguntas mini tour son, digamos, las que están volcadas sobre las cuestiones más rutinarias, todo lo que es, digamos, lo que tiene alta frecuencia de repetición. Entonces esto, digamos, o sea, cómo organizás el día, digamos, en la escuela, cómo organizás el día en tu vida, cómo organizás tu vida entre la familia y la escuela. Entonces eso es lo que permite es reponer, digamos, esto. Lo mismo, podemos pensar que este tipo de preguntas de mini tour es la que hicieron en el grupo 2, preguntando sobre cómo eran los espacios donde trabajaba y digamos, cómo se organizaba el espacio de trabajo. Entonces eso obliga, digamos, a reponer esas rutinas que son rutinas de más corto alcance. Después hay otra serie de preguntas que son las llamadas preguntas estratégicas, que lo que sirven es justamente para ampliar el discurso, para abrir el discurso, para aumentar las ganas de hablar y las ganas de contarnos de nuestros interlocutores, que en general cuando estamos hablando de cosas que a ellos les interesan no hay muchos problemas, la verdad. Los problemas generalmente se dan cuando nosotros les estamos forzando a los interlocutores a hablar de cosas que para ellos no tienen ningún sentido. Entonces, o que les parecen demasiado rígidos o demasiado estructuradas. Pero en general, cuando después de romper el hielo, digamos, etcétera, la gente habla y le gusta hablar de lo que hace, le gusta decir lo que piensa, y etcétera, y no hay problema. Pero bueno, en algunos casos, algunas de estas preguntas pueden servir. Las preguntas anzuelo, que lo que hacen es, digamos, enfatizar cuestiones que son problemáticas o que están sujetas a controversia y que van a obligar a nuestro interlocutor a posicionarse frente a eso. Entonces, dicen, che, no sé, digamos, están avanzando con el proceso de reforma de los profesorados. ¿Cómo te afectó? ¿Cómo afectó eso acá? Y bueno, lo obligo, digamos, a decirme. Las preguntas que son de abogado del diablo, que es cuando yo me pongo, digamos, o sea, lo que hago es me incorporo, digamos, o sea, como poniendo en juego un dato que o es incorrecto o es polémico. Entonces, lo que obligo también es que a mi interlocutor tome posición y pueda abrir el discurso en ese sentido. Entonces, decir, no sé, no sé, digamos, en el municipio están ahora pensando en que van a prohibir la tracción a sangre, por lo tanto no va a haber carros tirados a caballo. Y eso, bueno, o sea, va a cambiar mucho la configuración. Y sí, eso sí, nosotros estamos de acuerdo, estamos en contra, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo, digamos, o sea, las preguntas que están trabajando con la construcción de una situación hipotética. ¿Qué pasaría si? Entonces, pongamos que ahora se reforma el plan de estudio y entonces vos tenés la posibilidad. ¿Qué harías?
Y entonces ahí de nuevo, ahí repone discurso, digamos, o sea, digamos, o sea, invito a mi interlocutor a abrir el discurso y no cerrarlo. Y después, el segundo momento, si el primer momento era de apertura, ¿no? El segundo momento es un momento en donde yo voy a focalizar y voy a profundizar. Que estas no son, digamos, o sea, el tipo de dinámicas que van a tener ahora, sino que van a estar colocadas en el anterior momento. Pero igual lo vemos, digamos, para que lo sepan. Entonces acá es donde yo ya fui aprendiendo, ya fui reconstruyendo los marcos de referencia de mis interlocutores, ya empiezo, digamos, a identificar categorías que mis interlocutores están, digamos, utilizando. Entonces el foco va a estar puesto en aprender cómo es el uso práctico de esas categorías. No solamente saber que son categorías, sino entender en qué contexto se usan, qué tipo de sentidos se evocan, cómo, digamos, o sea, se relacionan con otros, digamos, o sea, sentidos y argumentos. Entonces, ahí voy a tener dos tipos de preguntas, que unas llamadas estructurales y otras contratativas, pero que van a ver que lo que están trabajando es en profundizar justamente lo que aquellas categorías sociales que fuimos identificando, aquellas perspectivas quieren decir. Entonces, poder hacer un trabajo justamente de afinamiento, digamos, de los sentidos que esas categorías evocan. Y el momento, digamos, o sea, de cierre de la etapa de trabajo de campo empieza a pasar cuando, trabajando en este nivel, yo ya no logro, digamos, o sea, ningún nivel de profundización mayor. Digamos, cuando lo que tengo en realidad es la recurrencia de los mismos, digamos, o sea, sentidos, de las mismas categorías, del mismo tipo de relaciones que establecen. Entonces, lo que tengo, digamos, o sea, es que se satura, ¿no? el tipo, digamos, o sea, de universo de sentido que fui reconstruyendo. Ya tengo, digamos, información que vuelve a repetirse, no aparece información nueva o aparecen, digamos, puntas desconocidas o cosas que yo no había, digamos, visto antes con anterioridad, sino que vuelve a aparecer lo mismo, variando de interlocutores, variando de momento, variando de espacio. Entonces eso me va dando un indicador de que ya la etapa, digamos, o sea, específica del trabajo de campo, digamos, o sea, puede ir terminando, puede ir acabándose, puede ir reconfigurándose, o que tengo que hacer un trabajo de cambiar el espacio, digamos, o sea, de observación, el espacio, digamos, o sea, de interrogación, yendo a otro lugar para ver justamente si encuentro, digamos, o sea, más profundidad, más matices, más trabajo, digamos, o sea, de contrastación que puedo hacer. Eso no, está muy bien. Con esto estamos entonces. Preguntas sobre esto, digamos, cuestiones que haya que volver, que podamos revisar, que haya, uy, Dios, ¿cómo se me abre? Que tengan relación con lo que estuvieron haciendo, con lo que estuvieron trabajando, con las cosas, digamos, o sea, que de trabajo que pudieron ir haciendo incluso para el registro de observación, etcétera. ¿Están ahí? ¿Se durmieron? No, acá, Vamos a despertarse, muchachos. Vamos. vos dijiste que permanezca el silencio. Estamos. Teníamos que recuperar el Acá estamos, claro, como dice Gabriel, así en silencio para no interrumpir la entrevista. Claro. No rompemos el silencio, sino es para mejorarlo. Somos Muy bien. Muy aplicado. En mi caso. ¿Y vos qué pensás, Sebastián? Es observación no participante. Muy bien la repregunta. Bueno, la idea, digamos, o sea, es que con estas cuestiones podemos salir a empezar a ver qué pasa cuando hacemos una entrevista. O sea, por dónde va, qué tipo, digamos, o sea, de guía puedo armar sin tener que hacer un cuestionario. ¿Mm? Y en función de Una eso, duda, sí, perdón. no, más a futuro sobre esto de la entrevista, que sería el siguiente paso, si formalmente tenemos que filmarla, transcribirla, o qué tareas vamos a tener con respecto a eso, o es solamente la presentación y algún registro sobre lo que sucede en la charla, o sea, la presentación de los ejes como temáticos, en base a todo lo que charlaste ahora. Claro. Qué sé yo, digamos, sí,
Digamos, o sea, yo no sé, digamos, o sea, si es una cuestión de una transcripción completa, digamos, o sea, eso lleva tiempo, más si son entrevistas largas, digamos, eso lo puedan manejar ustedes. Lo que más nos interesa, digamos, o sea, es que ustedes puedan tener una lectura reflexiva de lo que fue la situación, ¿no? Decir, mirá, digamos, acá, digamos, o sea, la entrevista fue muy rica por esto, pero después notamos, digamos, o sea, que hay cosas que no pudimos manejar o que no las manejamos bien, o pasaron situaciones en las cuales, digamos, esto que nosotros vimos, digamos, se puso en juego, o, digamos, o sea, definimos algunas preguntas disparadoras que funcionaron y otras no funcionaron para nada. Me parece, digamos, o sea, que va por ahí, y, digamos, o sea, en el caso de que sea posible, en qué medida el análisis que pueden hacer después sobre la situación de la entrevista, sobre lo que ocurrió, esto puede darles algún tipo de indicio, algún tipo, digamos, o sea, de signo importante para considerar cuando ustedes están elaborando de nuevo el problema de investigación ya en su formulación, digamos, o sea, definitiva, entre comillas, ¿no? Entonces, decir, mira, hay algo que salió, digamos, en tal entrevista que nos parece muy interesante, que si bien es algo que hay que seguir explorando, que obviamente, digamos, o sea, aparece en un sentido muy preliminar, muy intuitivo, digamos, etcétera, creemos que tiene algo que es interesante o que está mostrando algo que puede ser interesante para problematizar. Digamos, ese sería el tipo de registro que me interesa, digamos, o sea, que puedan tener en, en este sentido más reflexivo que traía Diego, digamos, o sea, antes, ¿no? Digamos, de cómo posicionarnos respecto a la situación de la no directividad, más que la entrevista así. Obviamente, si tienen ganas y etcétera, digamos, si quieran hacer la transcripción y adjuntarla, y entonces podemos ver cómo fue eso y poder marcar algunas cosas y no sé qué, buenísimo. Pero si no, digamos, o sea, la cuestión de poder reponer estas cuestiones es suficiente. ¿Y cuántas entrevistas serían más o menos? Seba, no sé si eso lo dijiste, se me reinició la compu, por eso salí antes. No, es que de nuevo, digamos, o sea, en realidad, como no estamos haciendo algo que dependa, digamos, de las entrevistas. Hagan las entrevistas que puedan, que quieran, manejen, digamos, o sea, los tiempos. La cuestión es, por lo menos, que todos tengan la experiencia de hacer una vez, digamos, esto y ver, digamos, tener elementos para poder hacer esta lectura reflexiva acerca de lo que fue hacer una entrevista no directiva. Es decir, no tener un cuestionario para seguir, sino invitar, digamos, a nuestros interlocutores y ver que generalmente, digamos, o sea, eso le digo, digamos, en general las primeras entrevistas son más las cosas que salen mal, entre comillas, de las que salen bien, ¿no? O sea, entonces, ¿de qué manera pueden identificar, bueno, cuáles fueron los obstáculos que hubo, digamos? O sea, en dónde sintieron que había cosas que no caminaron, que no fluyeron, por qué piensan que pasó eso. Y también, digamos, o sea, poder identificar, bueno, qué cosas sí funcionaron, capaz algunas cosas funcionaron bien y otras no. Digamos, entonces, tener ese tipo de registro. Eso sería, digamos, o sea, lo que hacemos. Entonces, en principio, que el grupo, digamos, o sea, que todos los integrantes del grupo tengan, digamos, esa oportunidad, esa experiencia una vez. No vamos a andar, digamos, constatando si eso fue así, si no, qué sé yo, ustedes trabajan en un grupo, digamos, yo no sé, digamos, capaz se organizan y bueno, la entrevista no la puede tener todo el grupo, o no pueden hacer 2 entrevistas o 3 entrevistas y repartirse, pero bueno, tratemos de que sí, por una cuestión de que es más interesante, digamos, y que salen cosas más lindas cuando eso lo hacen todo, pero no vamos a poner a ver cuántas entrevistas y todo le hicieron y no sé qué esto del otro, porque yo no soy policía, ni lo quiero ser, y digamos, y como confiamos digamos, en que todos acá están haciendo todo con toda la onda de poder hacerlo y aprender y todo eso, así que bueno, o sea, a veces no se puede porque no hay condiciones, porque no llegan con los tiempos, o están complicados con otras cosas, o están complicados en el laburo, y se entiende. Así que no hay problema con eso. Seba, ¿qué tal? Te quería preguntar con respecto a lo mismo, ¿no? Pero más desde lo metodológico que habíamos encarado nuestra investigación, habíamos propuesto un muestreo por método bola de nieve, o sea, nosotros queríamos como recurrir a nuestra población, a la muestra, a partir de un contacto de un docente, bueno, y a partir de así, de uno de nuestros compañeros, y a partir de ahí como ir recabando de distintos colegios del distrito que habíamos seleccionado.
pero dados los tiempos y dado, bueno, el contexto que obviamente venimos charlando, eso no va a ser posible. Quería saber si eso lo podemos acotar, digamos, a una institución en particular, en la cual uno de los integrantes del grupo tiene contacto, de hacerlo, digamos, pues nuestro interés estaba enfocado en tanto estudiantes, docentes y en padres, ¿no? En la situación familiar. Entonces, eh, como más o menos de qué manera podríamos enfocarlo, si es útil, por así decirlo, de obtener, no sé, una entrevista con algún padre, con algún estudiante, algún docente de dicha institución, digamos. O si va a ser necesario recurrir por lo menos a dos instituciones diferentes como para que haya algún matiz de alguna índole. Claro, bueno, Esa sería piensen en esta clave, digamos, o sea, y eso fue algo que nosotros lo dijimos desde el principio. En este trabajo no pueden tener resultados. O sea, despreocúpense de eso. Digamos, ustedes obvio, sí, sí. están pensando en los resultados, no pueden tenerlo. Ojalá, digamos, o sea, les quede el impulso y les queden las ganas y les quede la energía de querer hacer con estas cuestiones investigaciones, continuándolas en otros espacios, terminándolas. De hecho, digamos, estuvimos hablando con Germán Torres de poder armar, digamos, o sea, como más a fin de año, unas jornadas muy informales, digamos, o sea, muy de alpargata y mate, para compartir, digamos, o sea, bueno, hasta dónde llegaron, tanto en el seminario integrador como en esta materia, y entonces poder como plantear las estrategias, pero la clave acá no son los resultados, sino cómo planteo una estrategia. Entonces, en este sentido, la cuestión es qué coherencia, digamos, o sea, va a tener el planteo que van a hacer. Si, por ejemplo, digamos, o sea, están planteando una estrategia como la que decías vos, digamos, o sea, de bola de nieve, que tengo un contacto y me va llevando y no sé qué, tengo que poder argumentar por qué pienso que esa estrategia, digamos, va a ser mejor, desplegarla en varios colegios o no, digamos, o sea, o al revés, que es trabajar digamos, reconstruyendo las relaciones que se dan entre todos esos distintos actores en un solo establecimiento. Entonces lo que estoy haciendo es reconstruyendo justamente esa trama relacional que se va configurando en torno a un establecimiento. Porque quizás lo que tengo, si hago eso de ir, digamos, con un docente que me lleva a otro, lo que voy a hacer es recuperar la perspectiva del docente, digamos, de los docentes, pero no todo esto que estabas planteando vos, que es, bueno, todos los actores. Entonces, si yo lo que estoy planteando en mi investigación es que quiero hacer una etnografía para recuperar las prácticas y los sentidos en torno a tal cuestión, recuperando la perspectiva de todos estos actores, y después lo que voy a plantear en la estrategia metodológica es que voy a hacer una estrategia bola de nieve a partir, digamos, de los docentes que me vayan conectando con docentes, lo que vamos a marcar es, bueno, acá hay una diferencia, digamos, hay una simetría entre lo que estás proponiendo como enfoque y lo que estás proponiendo en términos metodológicos. No se corresponde. Claro, entonces lo que sería mejor replantearnos entonces el dónde y el quiénes, ¿no? Pero para acotarlo. claro, pero la cuestión es la relación, y como ustedes, la verdad, digamos, es esa. Digamos, lo único que tienen que hacer es formularla. O sea, no tienen que dar pruebas de nada. Entonces, en realidad lo que tienen que hacer es una buena formulación, una formulación que sea coherente, que se sostenga. Digamos, que cuando la lean ustedes estén convencidos de lo que están haciendo, dicen, che, mirá, esto por acá puede ir, aunque después, obviamente, si la implementan y cambia, digamos, va a cambiar. Pero ¿por qué están planteando esto? Claro. ¿No? Entonces, ¿por qué, digamos, es importante, digamos, pensarlo en estos términos? Diseñarlo, lo que tienen que presentar es un diseño, y en el diseño ustedes son los que definen todo. Entonces, hacemos estos ejercicios de observación y todo para que puedan, digamos, ver hasta en la medida de lo posible, digamos, o sea, bueno, cómo pensarían, digamos, que esa investigación después tendría lugar, cómo esa investigación se va a desplegar después en un momento en el que la puedan hacer en forma completa. Pero en el diseño ustedes son los que deciden cómo hacerla y si me van a, digamos, o sea, si lo que bueno, a nosotros me parece importantísimo que hacer un formulario a distancia con Google Docs. Bueno, poder explicar por qué y después cómo lo van a relacionar, porque si después dicen que van a trabajar en una perspectiva etnográfica, bueno, eso se puede hacer perfectamente, hasta pueden hacer una encuesta si quieren. Digamos, pero la cuestión es poder explicar por qué y cómo se relaciona y en qué momento se hace una y qué es lo que se espera como resultado de esa estrategia metodológica y cómo se vincula con la otra. Yo puedo hacer algo y diga, bueno, mira, para tener una primera aproximación
digamos, de algo que yo desconozco, para empezar a ver, digamos, o sea, cómo se mueve esto, voy a hacer algo que sea muy directivo. Y entonces, pero después sabiendo que entonces voy a trabajar sobre la profundización y me tengo que dar una estrategia de profundización, en términos de construir los matices, digamos, etc. Si yo puedo argumentar y puedo explicar por qué, y podemos, todo el resto de los compañeros van a entender, ah, mirá, sí, lo hicieron así, está buenísimo. Y bueno, y es absolutamente coherente que hayan empezado por un Google Docs, digamos, o sea, porque querían, digamos, rastrear tal cosa. Y a partir de ahí, de lo que encuentran eso primero, hacen una estrategia más de profundización. Está perfecto. Pero la cuestión es que lo puedan explicar, lo puedan argumentar. No hay requisitos en ese sentido. Ok, entonces me quedó un cabo suelto. Nosotros el planteamiento que tenemos que hacer es en base a lo que podamos reconstruir a partir de la entrevista o del trabajo de campo al que lleguemos. No importa si sea muy mínimo, a eso vas. Sí, o también cosas que aunque no las puedas hacer, no las llegues a practicar, pero que las puedas prefigurar en una O estrategia. que queden, claro, diseñada. como planteadas directamente. Che, Ok, mirá, ok. esto nos Listo. resultó, digamos, fue interesante la entrevista que hicimos y nos gustaría seguir haciéndola, y pensamos entonces que lo que haríamos es una estrategia, digamos, o sea, que está muy basada en estas entrevistas, por lo menos en esta etapa donde tenemos restricciones a la presencialidad, y después eso vamos a trabajarlo con observación. Y entonces planteamos la investigación en dos etapas, una etapa donde al principio nos vamos a dedicar a esto y una etapa después complementaria donde vamos a hacer esto otro. Perfecto, ahí me quedó muy claro. La cuestión, piénsenlo en términos de un diseño, digamos, o sea, decir, bueno, y es un diseño que no necesita ser, digamos, o sea, a ver, como explicitado, digamos, o sea, en forma muy detallada, digamos, sino que son así como, bueno, actividades que piensan hacer, digamos, qué tipo, digamos, de registros son los más importantes que piensan recuperar, con quiénes, digamos, o sea, cómo es la cuestión del acceso al universo que están proponiendo, lo tienen que construir. Digamos, son cuestiones que son definiciones de eso, digamos, a nivel de poder plantear una estrategia a futuro. Por eso les digo, olvídense de los resultados, no le estamos pidiendo resultados acá. No tienen que generar resultados, sería imposible, una locura pensar que ustedes tienen que tener resultados de una investigación cualitativa en este momento. O sea, fíjense todo lo que lleva a hacer un buen estado del arte. Les digo esto, digamos, ayer yo soy miembro de la comisión de doctorado de la UNCI. Tuvimos reunión de doctorado. Una de las primeras cuestiones que señaló digamos, la directora del doctorado de la UNCI, y que es la responsable de dar taller de tesis 1, es que los doctorandos están llegando, digamos, o sea, a la instancia del taller de tesis 1, o sea, doctorandos con becas, estoy hablando, becas con ICET, participando en equipos de investigación, y no pueden construir, y no saben cómo construir un estado del arte. Entonces, digamos, es algo súper importante, digamos, y a mí me encanta que eso lo empiecen a aprender a hacer ahora. Digamos, lleva tiempo, es complejo, digamos, o sea, encontrar la forma de textualizar, la forma de referir, la forma de tratar, digamos, pero es clave, clave, es algo que les va a servir, digamos, o sea, de acá en más. Poder trabajar bien, poder vincularse bien con los textos, poder trabajar en diálogo, poder especificar, digamos, los ejes. Entonces, es una parte, digamos, o sea, súper importante de la construcción de un problema de investigación. Lleva tiempo, digamos, o sea, es práctica como todo. Y lo mismo pasa con la observación y con los registros, digamos. O sea, esto que van a hacer ahora es algo que es una exploración, digamos. Pero ojalá después les den ganas de seguir haciéndolo, les den ganas de implementar una investigación cualitativa y que puedan generar resultados y que puedan encontrar la forma de hacerlo y que les den ganas de publicar lo que hacen. Eso es lo que estamos hablando con Germán Torres la otra vez, digamos, que sería buenísimo hacer una jornada, o ¿viste? Hacer jornadas de estudiantes y que eso se institucionalice y que puedan compartir, y que también fomentar la cuestión de distintas modalidades de investigación, no solamente una investigación vinculada a los objetivos académicos, de qué manera la investigación puede ayudar también a generar alternativas súper interesantes en plano de gestión, de transferencia, de extensión. Entonces, todas estas cosas apostamos, digamos, a que sirvan para eso. Profe, en torno a eso, del estado del arte, en las únicas dos materias que por lo que vi, por mi experiencia de mis compañeros, las únicas dos materias que se trabaja estado del arte es de la carrera, en general, es en etnografía y en esta.
Sí, tuviste suerte, porque en general ni siquiera se plantea como estado del arte, digamos. Y es más, Ana, mi hermano está haciendo la tesina en la UNAG, en una carrera que está haciendo él, y él desconoce lo que es la configuración del estado del arte, y está haciendo la tesina. Exactamente. Iba justo a eso, que hay algo ahí en la estructura de las carreras, incluso las disciplinares, que en general están mucho más en términos de como una justificación teórica, pero no pensada ni por ejes ni como áreas de vacancia, ¿no? Como que, no sé, hay algo novedoso. Por otro lado, quería decir algo, y es que venimos como en una estructura de taller, justamente porque, bueno, eso, porque fue una apuesta, pese a que Seba ahora vaya a rezar y llame a las 7 trompetas del infierno, o de la, no sé qué Los era. estoy llamando. Eso. Esperen, porque me voy colgando. Les juro que no me drogo. Tranqui, Ana, tranqui. No, pero sí pensaba esto, que la dinámica, y en esta propuesta, qué sé yo, no le juegue en contra en creer que todo tiene que ver con la urgencia de producir y de entregar, porque, digamos, no viene para ese lado. Y si algún grupo tiene muchas más dificultades o necesita seguir metiéndole mano al estado del arte, que esa sea la prioridad, porque, digamos, eso es lo que después te da elementos para pensar cómo vas, si vas a hacer una entrevista, de qué tipo, o lo que traía Aus, mirá, nuestro relevamiento más interesante fue por WhatsApp, bueno, pensemos cómo podemos sistematizar esos registros, no sé, podemos volver sobre ese registro de WhatsApp para pensar algunos ejes, no sé, quizás conviene más pensar eso que creer que hay que hacer una entrevista y que hay que analizar la entrevista, porque volvemos a estar ahí como en la hiperproductividad y la verdad el taller no tenía tanto que ver con que entreguen, los hicimos correr, sino con que aprendan. Entonces, bueno, volver a resituar. Quizás ahora hay trayectorias distintas. ¿Qué hace, chabón? Perdón, mi perro me está queriendo enterrar un hueso en una frazada. Bueno, ya fue. Así las cosas. Eso, quizás es el momento de pensar que en la diversidad de esta aula, algunas van a tener un proyecto mucho más acabado que se puede transformar en un proyecto de extensión o lo pueden seguir, y otras van a quedar en una formulación sobre algunas cosas que quizás harían con el estado del arte como está, ¿no? Enunciarlas, explorarlas, ensayar cómo armar 10 preguntas, pero tampoco enloquecer. Seba, vos estás de acuerdo, ¿no? Sí, Anita, claro. Sí, la idea, digamos, o sea, es esa. Además, de hecho, bueno, o sea, tuvimos reuniones particulares con grupos que había que revisar algunas cuestiones, digamos, o sea, del estado del arte, pero justamente para que se encamine, digamos, o sea, eso a mí me parece que eso es, digamos, o sea, ya es un aprendizaje, digamos, o sea, muy importante. Y después, digamos, o sea, lo que señalás de ir trabajando con los recursos que hay, sí, además cada vez las investigaciones están siendo más diversas en el tipo, digamos, o sea, de fuentes y de relación con repositorios. Hay investigaciones muy interesantes que están trabajando sobre qué hacer con toda esta cantidad, digamos, de testimonios de mensajes de WhatsApp, de posteos, de cosas, etcétera, que también, digamos, o sea, nos obligan a tener que inventar cosas nuevas y ser muy creativos. Así que, digamos, o sea, Sí, también siéntase. La clave sería, digamos, o sea, cómo poner en juego la no directividad. Después, bajo distintos, digamos, o sea, formatos. Pero cómo podemos trabajar desde una perspectiva no directiva, digamos, o sea, sí. eso sería. Y que el correr, digamos, atrás de esto no haga justamente que todos esos esfuerzos por hacer desplazamientos, justamente teniendo en cuenta, no sé, que hay algo en la producción del conocimiento que puede o no, depende cómo uno lo encare, generar o cristalizar algunas de esas cosas que no tenemos ganas o que nos propusimos no cristalizar, digamos, o no sé,
no se pierdan ahora por la urgencia, porque también a veces uno tiende a resolver desde ahí, digamos, volver a algo que ya pensaba, y ahí te comiste todos los desplazamientos y el esfuerzo que hiciste, digamos. Por eso, no corran, quienes quieran seguir como... Sí. Entonces, esto vamos a ponerlo, es importante lo que decís, es muy importante. Vamos a ponerlo en esta clave. De acá a que terminemos vamos a seguir mandando las consignas a los talleres, digamos, y para quienes se sientan, digamos, interpelados o que quieran terminarlos todos y no sé qué, vamos adelante. Pero no, digamos, o sea, es cierto esto y está bueno que lo señales, Ana. Pero quienes sientan, digamos, o sea, que prefieren concentrarse en terminar mejor el estado del arte, en volver, digamos, o sea, a formularlo, y que dicen, bueno, no sé si vamos a poder cumplir con todos los talleres, capaz vamos a entregar menos talleres, capaz vamos a dedicarnos a esto. Lo pueden hacer, digamos, o sea, están en pleno ejercicio de su derecho, digamos, en la cursada. Lo único que les pido es que nos avisen, que nos digan, Perdón, que nos comenten, digamos, esto, que nos digan, estuvimos hablando y decidimos hacer tal cosa, y vamos a hacer, y nos parece importante por esto, digamos, o sea, eso es la única condición que me parece que es importante en el acuerdo, digamos, establecer. Es que quizás también, perdón, con respecto a... Yo aclaro, yo no estoy drogado, pero me vacunaron hace un rato y estoy como medio estúpido, entonces voy y vuelvo, medio... Qué bueno. Por ahí te drogaron en vez de ponerte la vacuna. Sí, no sé, porque yo le dije que tenía miedo, entonces se ve que ahí me habrán metido cualquier cosa. Para mí hay que hacer una etnografía, perdón, no te quiero interrumpir, pero te voy a interrumpir porque a ver si alguien se prende. Hay que hacer una etnografía de lo que le pasa a las enfermeras y cómo eso contrasta o no o con los discursos sobre la vacuna. Cada enfermera es un mundo, es totalmente diferente. Habría que ser otra vez que le pasa a Carrió. No la miremos más acá arriba, a ver si de alguna vez por siempre no aparece. Bueno, no sé qué iba a decir. Con respecto, ahí está, con respecto a lo que planteaban recién los compañeros del estado del arte, quizás también tenemos esa visión de que una investigación es sagrada y estamos acostumbrados a eso. Es decir, bueno, tiene que ser paso por paso, tiene que ser esto, acá tiene que aparecer tal resultado, acá en el objetivo se tiene que cumplir esto, tal cosa. Y algo que nos pasó a mi compañera que hoy no está presente, es que tampoco teníamos idea de lo que era el estado del arte. Es más, al principio cuando escuchábamos decía, ¿qué carajo tiene que ver el arte con una investigación? Después con el tiempo logramos entender que era armar y recopilar, etc. Entonces, está bueno también tenerlo, por lo menos en mi caso, ¿no? Así todo drogado como estoy ahora. Es importante tenerlo como una instancia de aprendizaje, porque esto es un proceso que sigue. Es como recién decía el profe, si vos planteas un buen estado del arte, ya como que te encamina a la investigación. Te lleva tiempo, obviamente nosotros no lo hemos terminado aún, estamos muy atrasados, pero estamos constantemente volviendo. Entonces, es raro porque nunca en una investigación nos pasó de tener que hacer un taller de este tipo, del estado del arte. Y está bueno como un aprendizaje. O sea, no sé qué resultados, si llega a tener resultados no la investigación, pero decir, bueno, pude aprender algo diferente y lo pude aplicar. Entonces, eso también sirve como una forma de investigación. Mismo si haces una entrevista, no sé, desde una videollamada de WhatsApp o lo que sea, todas esas herramientas, la tecnología y todo lo nuevo, poder incorporarlo. Bueno, eso. Che, yo, José, estoy peor, porque más allá del cómo es o no es el estado del arte, lo que sí caí es que ¿qué nombre le pongo a esta mirada que está teniendo este investigador? Ay, sí, es Quali. Ay, sí, es Quanti. Bueno, si es Quanti, más o menos Safo. Si es Quali, ¿qué es? Es historiográfica, sociopolítica, digamos, ¿cómo llamo? Digamos, yo necesito un cuadro de nombres de corrientes.
por lo menos para saber qué existen. Existe una mirada, un trabajo de investigación con tal nombre. ¿Por qué? Porque focaliza esto, resuelve con ciertas herramientas. Lo que yo me di cuenta es que hago agua mal en toda esa parte. Estás ahí, Agus, solo por si te sirve, si vos, digamos, a veces esto que uno siente que es una falencia formativa, o que bueno, que uno a veces tiene un pensamiento mucho más interdisciplinario, entonces esa discriminación analítica se vuelve más complicada, quizás la podés subsanar usando estrategias de búsqueda. Entonces, si vos buscás tesis, probablemente eso ya esté definido. Entonces te digan, mira, nosotros hablamos desde esta perspectiva. Vos quizás no necesites entonces reponer todo un conocimiento que no tenés, sino sencillamente aprender cómo la vas a buscar. Eso, estrategias de supervivencia. No tenés que saber todo, tenés que saber cómo buscar lo que necesitas. Y cómo te ahorrás a partir de eso, que es lo que decía Seba cuando pensaba en el estado del arte, o los ejes, o qué sé yo, él decía, bueno, estas investigaciones las pueden buscar en Google académico, entonces, no sé. Ahí acoto una cosa con eso, que es lo que decía Agustina recién, que es que en realidad la forma de definición no hay una tabla, digamos, o sea, ¿no?, a la que recurrir, ¿sí? Porque justamente es una construcción del investigador, digamos, la forma en la que vos la vas a definir. Entonces, ¿qué es lo que vas a priorizar de todos esos trabajos? Por eso, digamos, o sea, en realidad vos podrías decir, bueno, lo único que yo sé es que en general los trabajos los podría ubicar en una grilla que me haga un cruce entre una dimensión que es la teórico-conceptual, donde se ubica, otra dimensión que es metodológica y otra dimensión que tiene que ver con el recorte empírico. Cualquier perdón, investigación yo la tendría que poder ubicar en función de esos tres ejes que se cruzan. Ahora, ¿cuál utilizo yo? ¿Cuál, digamos, o sea, priorizo para poder definir, para poder caracterizar y en función de eso construir el eje? Digamos, es una elaboración justamente, por eso es una parte tan importante y tan creativa en términos, digamos, o sea, profundamente creativos del investigador. Obviamente que después eso tiene que estar sostenido, tiene que estar, y yo los problemas que estuve marcando en algunos grupos en relación a la construcción del eje y el soporte que después tienen los trabajos es cuando la definición del eje no se sostiene en el análisis del trabajo después. Luego decís, yo, digamos, construyo un eje por trabajos que abordaron esto desde la perspectiva historiográfica, y después vos ves que en realidad los trabajos están laburando desde una perspectiva etnográfica y decís, no, bueno, acá, digamos, hay una falta de correspondencia. Por eso yo les decía, en realidad, para el estado del arte no es tan importante lo que los trabajos dicen en sí, digamos, o sea, cuál es el contenido que están trabajando, cuáles son los aportes en términos de contenido, sino que lo que es importante es cómo los caracterizo en función de este cruce entre estas tres cosas y cómo los agrupo, digamos, en función de eso. Entonces, si lo que quiero mostrar es que hay trabajos que están hablando del saber experto, digamos, bueno, sea el saber experto de la psicología, de la historia, de la sociología, de la matemática, digamos, etcétera, yo puedo construir un eje que está diciendo eso. Está diciendo, bueno, acá hay un conjunto de trabajos que están abordando este tema, haciendo una jerarquización de tipos de conocimiento. Entonces, lo que están priorizando es lo que dice, digamos, o sea, la mirada académica, profesional, etcétera. Y lo que no están, digamos, dando cuenta es la mirada que tienen los interlocutores, mis interlocutores, los sujetos, los que yo estoy proponiendo analizar. Entonces, ahí ya tengo, digamos, la forma de organizarlo. Y no hay, digamos, o sea, un glosario, no hay, digamos, una forma estructurada ya de hacerlo, porque en realidad es una decisión del investigador y es una construcción del investigador. Lo único que hay digamos, o sea, que tener en cuenta es la correspondencia y la coherencia entre lo que estoy armando, digamos, o sea, y la caracterización, la base empírica, digamos, o sea, que tengo. Pero la cuestión de cómo organizarlo, digamos, o sea, es algo que digamos, o sea, es una parte importante, es una parte creativa, por eso es tan difícil de hacer. Entonces, lo que sí estoy seguro, digamos, o sea, y eso es algo que no falla, es que si yo agarro y lo paso cada texto por este tamiz,
de estas tres cuestiones, ahí aparecen elementos para poder armar la caracterización. Sí, profe, tal vez fue muy clave el taller 7, o sea, que identificamos de manera minuciosa o sintética estos tres elementos que nombraste, el empírico, el metodológico y no me acuerdo el otro, pero que logramos esos cruces y lo pusimos en diálogo con el estado del arte justamente porque teníamos el taller 7 que nos situó en cada una de las referencias. Yo creo que sin el taller 7, el taller 8 hubiese sido un poquito más mediocre en ese sentido. No, totalmente. Por eso justamente el 7 es importante, y en el 7 lo que hacíamos era trabajar en una cosa muy esquemática, que decía, agarrar una ficha, digamos, o sea, y pasame el trabajo por la ficha. Digamos, o sea, atravesar el trabajo por la ficha, y entonces después cuando vos, digamos, si la ficha estuvo bien construida, que a veces el problema era justamente en cómo se caracterizaba el enfoque, que se confundía enfoque por contenido. Entonces lo que hacía es se reponía el contenido del trabajo donde era el enfoque. Entonces, si eso funciona, sí. Perdón, Agus. Es que yo lo veo así, de hecho nosotros recortamos cachos del contenido para poner en el enfoque. Así de bárbaros. Pero porque pensando en que el contenido, lo que dice, o de la forma que dice, o las palabras que usa, está dando cuenta del enfoque. Bueno, puede ser una perspectiva, porque o sea, vos podés tener un enfoque en ciencias sociales, estoy diciendo avanzadas, pero digo, lo que dice esa persona que hizo esa investigación es una cosa y otra cosa es de dónde habla, ¿no? Como que no siempre te va a servir traer textual. ¿Tenés una gatita? Ay, perdón, no estamos dialogando. Lo revolí, pobre, cayó Sí. mal. ¡Salí de acá! Sí. Para nosotros... Perdón, ahí hay ayudó. una sola cosa en relación a lo que decía Agustina, que es, digamos, claro que vos esos indicadores en términos del enfoque lo vas a tener en el contenido, pero también en el tipo de publicación, en quiénes son los autores, digamos, o sea, en la parte, digamos, si tiene metodología o no tiene metodología, que es más allá de lo que digan efectivamente como resultado de la investigación. Entonces, claro que esos indicadores los tenés en el texto, pero la cuestión es que la reconstrucción, digamos, o sea, de ese enfoque, no necesariamente la vas a hacer solo, digamos, o sea, en el contenido, digamos, que está encerrado en el artículo. ¿Tá? Porque justamente tenés que trabajar esto, bueno, ¿qué revista, digamos, o sea, lo está publicando? ¿Quiénes son, digamos, o sea, es de un autor, es de más de un autor? ¿Qué formación de base tienen esos autores? ¿Desde qué lugar están mirando esto? ¿Cómo lo están definiendo? Digamos, ese tipo de cuestiones a veces no tienen que ver estrictamente con el contenido de la investigación en términos de resultado. Y perdón, Valeria, que te corté, que ibas a decir algo. No, iba a decir justamente eso, lo mismo, que a nosotros nos pasó con 2 artículos que no sabíamos qué eje ni qué enfoque le íbamos a dar o cuál era, y lo que hicimos es básicamente fijarnos quiénes eran los que escribían, de qué universidad y a dónde apuntaba más la investigación. Bueno, nos pasó en 3, pero uno específicamente que hablaba del plano económico, el plano político, de un programa público, de una gestión educativa. Era como un rematete que nos parecía súper interesante todo el artículo, pero no sabíamos por dónde encararlo. Y dijimos, bueno, ya fue, ¿quién los escriben? Los chicos de Córdoba, de la universidad, licenciados en que, listo, el enfoque es tal. Y lo resolvimos de esa manera. No sé si está bien o está mal, pues todavía no tuvimos devolución, pero como que nos encaramos por ese lado, por desde quiénes los escribían y desde qué lugar. Claro, porque la cuestión del estado del arte es una caracterización justamente de ese universo digamos, de referencia. Entonces, lo que tengo que hacer es poder ordenar, poder justamente transcribir, argumentar, digamos, en un texto coherente. Por eso es importante, digamos, o sea, trazar los ejes y ordenarlo. Entonces, ahí, digamos, si yo lo que tengo es eso, es que efectivamente, digamos, o sea, y lo que estoy priorizando, porque por eso es una construcción, digamos, que yo digo, bueno, me parece que acá lo que define, digamos, este grupo de trabajos es esto, que están mirando este problema desde determinado lugar.
independientemente del contenido puntual, lo que dice uno y lo que dice el otro, la categoría particular que utilizó un autor o el otro, o el trabajo, sino tiene que ver con una cuestión de mirada, de enfoque. Por eso, digamos, o sea, una de las cuestiones que en general es productiva es ver esto que estuvimos discutiendo antes, que es en qué medida para poder construir ese conocimiento, para poder presentar esos resultados, fueron convidados, fueron involucrados, o muestro, digamos, o sea, un interés explícito por recuperar lo que nuestros interlocutores en nuestras investigaciones quieran decir. Entonces, a veces eso está supuesto, a veces eso está traducido, digamos, o sea, son investigaciones que dicen que hacen eso, pero después efectivamente no lo hacen. Entonces, digamos, o sea, lo hacen con un nivel de intensidad que no es el mismo que nosotros queremos darle. Y eso, digamos, también puede servir para marcar diferencias en términos de ejes y poder caracterizar en términos de enfoque. Entonces, digamos, acá vimos de todo, digamos, o sea, pero, qué sé yo, a veces trabajos que eran muy interesantes en este sentido, en acercarse a los interlocutores y producir conocimiento junto con ellos, digamos, eran caracterizados desde los aspectos más formales de la investigación. Entonces, sí, como tiene un apartado que se dedicó a analizar la normativa, después, digamos, o sea, lo que hago es caracterizar eso como si fuera un trabajo sobre la normativa, ¿no? Nada que ver. Digamos, o sea, trabajó la normativa porque fue parte de la estrategia de textualización que utilizó, pero después el foco lo puso en recuperar la perspectiva de los estudiantes. Entonces está aportando por otro lado mucho más. Yo quería hacer un comentario antes de que cerremos. Sí. Con respecto a un montón de cosas se dijeron muy, muy productivas, ¿no? Me quedé con un comentario sobre las entrevistas, pero ahora me enganché con lo del estado del arte, que nosotras nos quedamos medio con la sensación de que no sabíamos si lo habíamos logrado. Y nos pasó muchas cosas con ese taller particularmente, que por supuesto, como decía Leo, venía del taller número 7. Y que básicamente la dificultad la encontramos en la búsqueda, que era muy rica, encontramos un montón y hacia el final de la búsqueda encontramos un trabajo que era muy parecido a lo que nosotras nos habíamos planteado como investigación. Entonces sí. Era como que se caía lo que nosotras decíamos, esto ya está investigado. Por lo cual creemos que lo más difícil, y todavía estamos dando vuelta alrededor de eso, es encontrar el espacio de vacancia, ¿no? Encontrar dónde poder aportar algo a lo que ya está investigado. Y además nos queda pendiente todo lo que seguramente no encontramos porque no seguimos explorando, como que nos quedó la sensación de que va a haber mucho más que aún no hemos conocido. También está bueno el leer otras investigaciones, porque es como que, bueno, si vas a escribir poesía, yo creo que hay como una instancia primera que es lee poesía, ¿no? Hay un poco de eso. Y bueno, esto también nos sucedió, ver las partes de la investigación logradas en un trabajo y ver y compararlo con nuestro proceso, ¿no? Que además consideramos que fue muy rico y que partió de una primera idea y que se fue alimentando y se fue corriendo, volviendo. Bueno, el proceso a mí me pareció muy, muy enriquecedor. Realmente no lo habíamos experimentado en otra materia. Pero bueno, nos pasa eso, seguimos dando vuelta con el espacio de vacancia. Creemos que nuestra fortaleza, les cuento a los compañeros y compañeras, era el trabajo relacionado con los actos escolares y la cuestión Malvinas. Y lo que quería decir con respecto a la entrevista es que más allá de que haya que hacerla o no, y lo que hay que sacar, nosotros ya tenemos la necesidad de hacerla, por lo menos la que está vinculada a la persona con la que podemos contactar, que es el presidente del Centro de Veteranos de Quilmes. ¿Qué vamos a hacer con eso? No sé, pero que la vamos a hacer seguro porque ya estamos como que queremos charlar este tema con él. Bueno, nada, Qué bueno. decir esto, ¿no? Que
que esto es muy rico. Ah, y lo último, en una materia que estoy cursando, que está muy buena, que se llama Género, Discurso y Poder, la profesora nos tiró ahora que la instancia final va a ser una investigación, y yo creo que casi me desmayo cuando escuché eso, porque dije, ¿cómo Agregale estructura el a lo partido? que hiciste. No, dije, no. Dejo la materia. No sé, igual supongo que no va a ser con esta intensidad, pero la sola palabra, dije, bueno, acá arde Troya. Gato escaldado, hasta del agua fría huye. Profe, voy a sumar algo que lo que dijo María. ¿Podemos juntar firmas entre compañeros para que usted dé seminario de integración? No, no pueden hacer eso. No pueden hacer eso, pues. No le da la vida. No voy a dar ni sino. Por favor, profe, que se está manejando nombres complicados para el otro cuatri, por favor. Mira, peor que la que tuve yo, que robaba, voy a cometer un pecado. Tenía extractivismo de alumnado, la chabona no laburaba, era funcionaria, daba una clase, lo cual no se puede, y le extraía el conocimiento y las investigaciones a los alumnos, y después los precarizaba. Peor que esa no hay, así que ya se salvaron. No sé, hay que ver. No, sí. Veremos el próximo cuatrimestre, te digo si hay algo Somos peor. cuidadosos. En diciembre No, te posta, digo. no hay algo peor que eso. Che, paren que no está sé. grabando Es esto. prácticamente imposible. Puede no saber. Che, claro, esto está grabando. No, pero no dijo nombres. Sería bueno que la entrevistes, Ana, y tenemos ahí la... A mí me interesa. Y igualmente, Sale. si Germán Torres Decirle que no es opina. el director, así Decirle